Mientras otros estaban en la escuela primaria, él sangraba todos los días solo para aprender a sostener un cuchillo. Cuando otros se enamoraban, él entrenaba día y noche en escuchas telefónicas. Sirvió como espía, viviendo con congelaciones por todo el cuerpo, y sobrevivió a innumerables roces con la muerte en un grupo de mercenarios. Décadas después, se convirtió en una leyenda en el mundo de los asesinos. Y entre todas las principales organizaciones de combate del mundo, solo un nombre los aterraba de verdad, el dios de la muerte, Peter. Para entonces, ya tenía más de 60 años. Su vida entera había estado dedicada a la compañía. Sin embargo, el jefe recién nombrado lo abandonó simplemente porque era viejo y le habían diagnosticado cáncer. Para ese jefe, la basura debe tirarse. Al oír todo esto, decidió retirarse, pero la compañía envió a innumerables asesinos para matarlo. Y entonces, por accidente, su cuerpo envejecido regresó al de un joven de 20 años. Hace 3 meses, después de retirarse, abrió una pequeña librería. Todos los días, seguía los consejos del médico y tomaba todo tipo de medicamentos contra el cáncer. No le tenía miedo a la muerte. Después de todo, se había pasado toda la vida caminando al borde de ella. 50 años sirviendo a la compañía sin dudarlo, no tenía remordimientos. Y hasta ahora, no creía tener grandes arrepentimientos en la vida. Pero hoy, de repente se dio cuenta de que nunca había dejado una sola fotografía de sí mismo. Justo en ese momento, una chica de secundaria entró en la tienda. Dijo que estaba aquí para comprar libros de texto para su hermano menor, pero un olor familiar lo hizo detenerse un momento. Rápidamente esbozó una cálida sonrisa para darle la bienvenida. Ella preguntó si había guías de estudio para el último año, pero mientras él se giraba para buscar en las estanterías, la chica sacó sigilosamente una daga. Él dijo con calma, vete ahora. Hazlo y te perdonaré la vida. La chica se quedó helada. ¿Cómo lo supo? Dijo fríamente, he vivido toda mi vida empapado en sangre. ¿Crees que un poco de perfume puede ocultar el olor a muerte de tu hoja? Con solo una mirada, la chica comprendió. El dios de la muerte, Peter, no era alguien a quien ella pudiera enfrentarse. De repente, se abalanzó sobre ella. Sabía que la compañía activaría el plan B en el momento en que el asesinato fallara. Mientras la chica aún se preguntaba qué significaba el plan B, 2 asesinos aparecieron en lo alto de la estantería. Claramente, no entendía la regla de la compañía. Una vez que una misión falla, incluso el asesino es eliminado. Corrió hacia el otro extremo de la estantería, pero al sacar su arma y darse la vuelta, vio que los 2 asesinos ya habían tomado a la chica como rehén. En ese momento, su cuerpo se paralizó de repente. Un asesino había logrado asestarle un puñetazo por sorpresa. El asesino se burló, se supone que este viejo decrépito es el legendario Peter. Entonces Basoren salió de detrás y dijo fríamente, incluso con tus logros inigualables y la fama que ganaste, no pudiste vencer al cáncer. Les preguntó por qué lo querían muerto. El jefe respondió directamente, en el momento en que aparezcas, decenas de miles de asesinos te cazarán porque la recompensa por matarte es de 7.600.000.000,000 y esa cantidad resultaba ser todo lo que él había ganado durante una vida enfrentando la muerte. Basoren se rió histéricamente. Señor, una vez que mueras, ese dinero irá a parar a otra persona. Mira, será sometido por mi mano. Una lluvia de puñetazos cayó sobre él. Fue lanzado violentamente al otro lado de la habitación. Basoren vio que parecía haberse desmayado. De repente, levantó la mano y le dio un regalo, una granada de destello de alta potencia. Toda la librería estalló en una luz cegadora. Usando su familiaridad con el lugar, escapó. Los asesinos juzgaron que Peter había perdido demasiada sangre y no llegaría lejos. Se desplomó bajo un tobogán en el parque, con el abdomen perforado por una bala mientras protegía a la chica. Y contra el cáncer, no tenía fuerzas para resistir. Después de servir a la compañía durante 50 años, nunca había buscado el lujo ni la riqueza. No podía entender por qué su vida tenía que terminar así. Se negaba a morir de una forma tan indigna y esos 7.600.000.000,000 debían permanecer a salvo porque era la herencia que pretendía dejar a la persona que amaba. Pero sin importar cuánto resentimiento sintiera, su cuerpo moribundo ya no podía moverse. Un tiempo después, dentro de la base de Basoren, 2 asesinos maldecían que esos 7.600.000.000,000 que ya daban por hecho se les habían escapado. Planeaban meter a ese maldito viejo en un cubo de basura. Una voz fría dijo, esa fue la primera vez que me tomé una foto. Los asesinos se quedaron helados. ¿Por qué este tipo vestía exactamente igual que Peter? Él tampoco lo sabía.
Cuando despertó, su cuerpo había cambiado. Un asesino le advirtió: este no es un lugar para un estudiante como tú. Les dijo que no perdieran el tiempo y que lo llevaran con Bea Saurin. Los dos asesinos intercambiaron una mirada y luego se burlaron: si entras aquí por tu cuenta, no sales vivo. Estaban conmocionados. Este tipo bloqueó un puñetazo de un campeón de boxeo con la mano desnuda. Apretó su agarre y los huesos de la mano del asesino se hicieron añicos al instante. El otro asesino levantó una cuchilla y se abalanzó sobre él. Pero al segundo siguiente, múltiples marcas de puños aparecieron por todo el cuerpo del atacante. Murmuró: un asesino de tercera se especializa en cuchillos. Un asesino de segunda puede manejar todas las armas, pero un asesino de primera convierte todo en este mundo en un arma. El asesino se sintió insultado en el momento en que vio al hombre usando un tentáculo de pulpo. Furioso, lanzó su ataque. Peter blandió el tentáculo y le quitó la cuchilla de la mano al asesino. Luego, de repente, envolvió el tentáculo firmemente a su alrededor. Tontos que no reconocen la muerte cuando la tienen justo enfrente. Dejad que os envíe al infierno yo mismo. Él, Peter, una vez conocido como el hombre número uno de toda la industria, había despertado un día para encontrarse de nuevo en su forma más joven. El viejo Peter que la compañía estaba cazando ya había muerto. Lo que quedaba era el asesino renacido. Mientras tanto, un Maybach aceleraba en la noche. Bea Saurin sabía que la compañía pronto emitiría una orden de muerte oficial para Peter. Tenía que capturar al moribundo Peter antes de eso. Al mismo tiempo, Peter salió de la base de Bea Saurin. Ahora, era hora de encargarse de ese calvo. Llegó al baño atrayendo las miradas de asombro de todos a su alrededor. Miró su reflejo con incredulidad. La herida de bala que le atravesaba el abdomen había desaparecido. Incluso el dolor causado por el cáncer se había desvanecido. Había vuelto por completo a su yo más joven. ¿Cómo era esto posible? No sabía la razón, pero una cosa era segura: nadie lo reconocería ahora. Aún así, antes de pasar a su siguiente objetivo, necesitaba un nuevo conjunto de ropa. Fue entonces cuando se dio cuenta de dos hombres musculosos que fumaban y charlaban despreocupadamente en una zona de no fumadores. Se disculpó educadamente y les preguntó si podían fumar fuera, pero los dos hombres lo insultaron y le dijeron que se largara o moriría miserablemente. Tenían razón. No debería perder el tiempo con gente como ellos, así que acabaría con esto rápidamente. Caminó tranquilamente hacia los dos hombres que exhalaban nubes de humo. Quería mostrarles lo que pasa cuando le faltas el respeto a un anciano. Uno de los hombres levantó la palma de la mano con desdén. Al instante siguiente, dos fuertes puñetazos aterrizaron de lleno en su cuerpo. Su garganta se hundió hacia adentro inmediatamente. El otro hombre tembló y preguntó: ¿Quién eres? Peter no lo conocía, pero reconoció el cuchillo en la mano del hombre, un bala de cañón, y vio de inmediato que lo sostenía al revés. Sosteniéndolo así, se cortaría sus propios dedos si intentara blandirlo. El hombre rugió: ¿quién dijo que iba a blandirlo? Pero Peter sabía que alguien que planea apuñalar nunca extiende completamente el brazo. Humillado, el hombre preparó un ataque. Peter desvió la hoja fácilmente y giró el propio cuchillo del hombre hacia él, pero en realidad no lo apuñaló. Si Peter lo quisiera muerto, ya habría muerto 3 veces. Aterrado, el hombre preguntó de nuevo: ¿qué eres? Peter aplastó la clavícula del hombre y le advirtió fríamente: si supieras a qué me dedico realmente, tendrías que morir aquí mismo. Más tarde, descubrió que los 76.000.000.000 de su cuenta bancaria habían desaparecido. Había dicho claramente que nadie podía tocar ese dinero. Era la herencia que le dejó a la persona que amaba. Bien, ¿así que de verdad querían romper las cosas con él? Detrás de él, unos niños hablaban emocionados sobre recibir becas del Glory Club. Creció en un glorioso orfanato, que en su día fue dirigido a pequeña escala por un grupo religioso. 50 años después, se había transformado en una corporación masiva e influyente en múltiples campos. Usando la máscara del Glory Club, cometía innumerables actos ilegales en secreto. Después de todo, era la compañía a la que había dedicado toda su vida, así que él tenía que ser quien la destruyera. En el matadero, a altas horas de la noche, el carnicero se burló: ¿solo tú contra mí? Basoren respondió con desdén: no eres Peter. Venir solo para encargarme de basura como tú ya se siente como una pérdida. El carnicero sabía que alguien vendría esta noche, así que preparó un festín completo. Al segundo siguiente, mercenarios de Wagner salieron de las sombras. El carnicero sabía que el jefe Saurin no era uno de los 12 apóstoles del Glory Club, así que no podía entender su arrogancia. Denle a nuestro invitado la hospitalidad adecuada.
No importaba cómo atacaran los mercenarios, sus ojos nunca se apartaron del carnicero. 2 segundos y medio después, el carnicero se desplomó directamente en el suelo. No podía comprender cómo un humano podía ser tan flexible como un pulpo. El jefe Saurin dijo fríamente, incluso con toda esta preparación, no es suficiente ni para limpiarme los dientes. Después de todo, había ganado el primer lugar a nivel nacional en Jiu-Jitsu gracias a su técnica de huesos blandos. Al momento siguiente, se abalanzó sobre el carnicero. Su cuello se torció 180 grados completos. Momentos después, Bazoren regresó a su base. Lo que vio fue un completo desastre. Las cámaras de seguridad estaban destruidas y no había rastros de armas, lo que significaba que tenía que ser Peter. Pero Boschouren no podía entender cómo ese viejo sobrevivió e incluso mató a su gente. Le dijo a la chica que informara de inmediato si descubría algún rastro de Peter. Justo en ese momento, la puerta de la base se abrió. Un miembro del personal frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Hoy no abrimos. Le preguntó cortésmente al recién llegado, ¿tienes algún asunto aquí? ¿Teníamos una cita? Peter respondió con calma, no, pero tenemos algunos asuntos pendientes. Preguntó confundido, ¿te estoy persiguiendo por una deuda? Peter respondió fríamente, sí, y la cantidad es bastante grande, unos 76.000.000.000. Basaguarín sonrió levemente, luego ordenó en voz baja, cierren la puerta. No sabía cómo este chico tenía información sobre Peter, pero pasara lo que pasara, no lo dejaría salir vivo. El camarero ya tenía una bala en la recámara. Basaguarín miró fríamente al invitado no deseado, incapaz de entender de dónde sacaba este chico la confianza para mantenerse tan tranquilo. Así que Bazoren le dio dos opciones, revelar la ubicación de Peter y salir vivo, o resistirse y ser acribillado a balazos. Él respondió con calma, no quiero ninguna de esas. ¿Qué tal si te doy una tercera opción? Aunque todos los que sabían la verdad están muertos, yo soy Peter y a tus dos subordinados, yo los maté. Bazoren no le creyó ni una palabra. Se preguntó si sus hombres habían sido asesinados por este chico, no por Peter, y por qué este chico lo atacaría a él. Advirtió, chico, esta es un arma de verdad. Dime lo que quiero y vete. ¿Cuál es tu relación con Peter? La chica también levantó su daga, lista para luchar. Suspiró, ya que Bazoren se negaba a creer que era Peter, entonces matarlo era su única opción. Bazoren le ordenó a su subordinado armado, deja a ese mocoso con un hilo de vida. Al instante siguiente, un solo palillo atravesó tanto el cuello del hombre como el cañón del arma. El subordinado se desplomó al instante, completamente inmóvil. La chica estaba conmocionada. Había alcanzado un punto vital con solo un palillo, y el joven, que parecía de su misma edad, cogió tranquilamente otro par de palillos y siguió comiendo. Ella tembló. Nadie en todo el país poseía tal fuerza. Bazoren se burló, nada mal. Incluso si solo fue suerte, tu determinación es impresionante. Me gusta. Con una fuerza como la tuya, ¿por qué no trabajas con nosotros en el Gore Club, pequeño bastardo? Mientras se acercaba, Bazoren sacó inmediatamente su arma y disparó. Peter levantó la mesa en un instante, bloqueando las balas de frente. Bazoren se burló, como era de esperar, sigues siendo solo un niño. Esto no es una película. Una mesa como esa no puede detener las balas. Un gran charco de líquido ya se había extendido debajo de ella. Mientras intentaba reclutarlo, Bazoren se acercó lentamente a la mesa. De repente, se abalanzó hacia adelante levantando su arma para disparar, pero entonces se dio cuenta de que el líquido en el suelo no era sangre, era aceite de chile. Bazoren comenzó inmediatamente a buscar a su objetivo. En ese momento, Peter ya estaba colgado en la pared. El aceite de chile en su boca fue rociado directamente hacia sus ojos. Peter luego golpeó, desviando la mano con el arma de Bazoren. Al instante siguiente, desmontó el arma por completo. Bazoren no pudo reaccionar en absoluto. No pudo ver ninguno de los movimientos con claridad. No podía entenderlo. ¿Era este tipo realmente tan joven como parecía? El cuello de Bazoren se torció 180 grados y cayó al suelo sin volver a moverse. Él no podía comprenderlo. ¿Cómo era esto posible? En más de 10 años luchando contra cientos de oponentes, nunca había visto a alguien tan joven con tanta fuerza. Cuando Bazoren todavía era un matón callejero, su instructor le habló sobre tácticas mortales. Cuando te enfrentes a un enemigo poderoso, aprovecha el momento en que bajan la guardia. Desde entonces, entrenó obsesivamente una técnica que solo él podía ejecutar. Bazoren practicaba día tras día, seguro de que nunca volvería a perder contra nadie. Sus ojos se abrieron de par en par. Agarró con fuerza la pierna que tenía delante y desató su táctica mortal más poderosa.
Basoren rugió, llevo haciendo esto desde antes de que nacieras. He comido más sal de la que tú has comido arroz. Hoy te mataré, mocoso. Una voz tranquila elogió, has aguantado bastante. Basoren levantó la vista y finalmente vio al objetivo de pie a un lado, en perfecto estado. Se dio cuenta de que había estrangulado a su propio subordinado porque no podía ver con claridad. Basoren había trabajado en este campo durante más de una década y podía decir con certeza que iba a morir a manos de este hombre. Basoren finalmente se dio cuenta de que la fuerza de este hombre superaba incluso su propio apogeo en la juventud. Entró en pánico e intentó negociar. Agarró a la chica que estaba cerca. Llévatela. No tiene mucha experiencia en combate, pero aún puede ser útil. Peter dijo con calma, como era de esperar de alguien del Club Gloria, una reacción rápida. Soltó un suspiro de alivio, pensando que estaba de acuerdo, y dijo rápidamente, entonces, es un trato. Al oír eso, Basoren corrió hacia la puerta, planeando investigar los antecedentes de este chico y matarlo después. Entonces oyó al hombre detrás de él pronunciar la verdadera esencia de la táctica mortal. En el momento en que crees que has ganado y le das la espalda a tu enemigo, ya estás cerca de la muerte. Esa frase fue exactamente lo que su instructor le dijo hace años. Una posibilidad impactante cruzó la mente de Basoren. En este joven, vio la sombra de su instructor, Peter. Peter le preguntó, ¿recuerdas lo que te dije antes? Cualquiera que descubra quién soy no sobrevive. El número 1 de la nación en Jiu-Jitsu, Basoren, fue estrangulado hasta la muerte. Contra el dios de la muerte, Peter, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Momentos después, dentro de un rascacielos del Club Gloria, un asesino le informó a un hombre, se ha confirmado la muerte de Basoren. La vigilancia en la escena fue destruida, y cuando llegamos, no quedaba ningún rastro. Un anciano moribundo, baleado y supuestamente acabado, logra borrar toda la evidencia en un día y mata a 4 asesinos entrenados. Interesante. El hombre ordenó, a partir de este momento, emitan una recompensa de nivel SSS. Cazan a Peter. En la bulliciosa calle, todos levantaron la cabeza hacia la pantalla gigante. El anciano Peter se había convertido en un objetivo de donaciones. Sabía que esto era solo un aviso de búsqueda disfrazado, pero no iba a esperarlos. Él mismo iría tras ellos. Para destruir la compañía Gloria, necesitaba un socio y ya tenía a alguien en mente, pero esa persona, parecida a un lobo, era un poco problemática. Tarde en la noche, llegó a un baño público remoto. Cada vez más gente se reunía allí. Recordó que había un mecanismo oculto en este lugar. Entre tratos ilegales y noches acaloradas, lo encontró exactamente donde debía estar. Logró abrir el pasadizo secreto. Dentro, todo seguía siendo extravagante, un lugar construido puramente con dinero. Un afilado bastón se presionó contra su cuello. Él preguntó, «¿Estas ropas de seda y piezas de jade son inútiles para ti, no es así? Después de todo, eres ciega». La mujer se rió entre dientes, «No me esperaba esto. Después de esconderme por tanto tiempo, supongo que hoy volveré a mi antigua profesión». Aunque no podía ver, su sentido del olfato era anormalmente agudo. La mujer determinó que era un hombre joven. Sin olor a alcohol, no es un mendigo de la zona, no es un ladrón. Joven, pero irradia una intención asesina. Ella preguntó bruscamente, ¿te envió Gloria? Sus ataques eran brutalmente rápidos. Ella bromeó, ratoncito, sí que sabes cómo esquivar. Ese papel tapiz es caro. Lentamente comenzó a preguntarse, ¿estaba realmente ciega? Aunque la mujer era fuerte, él ya no quería perder el tiempo peleando con ella. La mujer no esperaba que alguien tan fuerte existiera todavía al alcance del Club Gloria. Sin embargo, no había percibido ninguna intención asesina en él. Pensó para sí mismo que no quería ensuciarse las manos matando a una persona discapacitada, pero el rencor entre ella y Gloria solo podía terminar con la muerte de uno de los dos. La mujer gritó enojada, «Mac, muérdelo», pero el extraño sonido que siguió la dejó helada. El pastor alemán, normalmente muy desconfiado con los extraños, se estaba mostrando cariñoso con este joven al que nunca había visto. Después de escuchar la explicación de Peter sobre su regreso a la juventud, la mujer lo tocó repetidamente con incredulidad. Su piel era suave y el olor a anciano había desaparecido. Estaba atónita. ¿Cómo podría algo así ser real? La mujer se tumbó en el suelo y preguntó si esa era la posición en la que había muerto. Estaba impaciente por probarlo ella misma. Luego preguntó cuál había sido la causa de su muerte, un disparo, una herida de cuchillo o veneno. Después de que él le diera 2 golpecitos en la frente, la mujer finalmente se comportó. Ella preguntó, «Mayor, ¿de verdad planeas enfrentarte a Gloria solo? ¿Cómo lo harás?» Él le dijo que entraría en el ojo del tifón.
Ella frunció el ceño, sin entender lo que eso significaba. Sabía que Gloria estaba desesperada por capturarlo ahora y la única forma de acceder y sacudir su estructura interna era convertirse en un asesino del Club Gloria. La mujer estaba confundida. ¿Qué clase de tontería es esa? Entonces se dio cuenta, nadie reconocía al joven Peter. Si este Peter más joven se convirtiera en un asesino del Club Gloria, entonces él, Peter, sería quien diseñaría personalmente la operación para capturarse a sí mismo. Ella suspiró, mayor, eres un hombre realmente aterrador. Pero creía que era imposible porque solo los del orfanato Gloria podían convertirse en asesinos del Club Gloria. Aunque el antiguo Peter sí provenía del orfanato Gloria, el rejuvenecido Peter era considerado un extraño y, por lo tanto, no podía unirse a los asesinos de Gloria. Pero él sabía que todavía había otra manera. 2 días después, llegó a una escuela secundaria privada propiedad del Club Gloria. Las chicas estaban emocionadas, susurrando que su escuela finalmente tenía un nuevo y guapo estudiante transferido. Su plan era simple: entrar a la preparatoria Nueva Gloria bajo un nuevo nombre, Kim Seung-go. Las chicas le recordaron, Kim Seung-go, tenemos que ir al auditorio ahora. En la superficie, la escuela parecía completamente normal, pero su verdadero propósito era entrenar asesinos, llevando en secreto un programa avanzado de asesinato. Y entrar en ese programa era la única forma de convertirse en un asesino del Club Gloria. El auditorio era ruidoso y caótico. La mujer en su auricular sabía que la clase de asesinos solo aceptaba a gente del orfanato Gloria. Ella preguntó cómo planeaba entrar. Sabía que solo había una situación excepcional que les haría prestar atención. Subió al escenario y comenzó su presentación. Soy Kim Seung-go, el estudiante transferido. Mi pasatiempo es pelear, soy bueno peleando y soy un asesino. Todo el salón quedó en silencio mientras todos lo miraban en estado de shock, y ese era exactamente el efecto que quería para que la clase de asesinos le ofreciera una oportunidad. Añadió que planeaba convertirse en el mejor estudiante, un asesino tipo estudioso. Justo en ese momento, un tipo grande se abrió paso entre la multitud. Sabía que alguien había mordido el anzuelo. El tipo grande exigió, ¿coqueteaste con Ye-jin? No tenía idea de lo que el hombre estaba hablando, pero la situación era perfecta para llamar la atención. Sandy Seo había amado a una sola mujer durante años. Hoy era su 22º día saliendo con su novia, O Ye-jin, y era conocido como el hombre más devoto de la preparatoria Gloria. Y hoy, también se convirtió en el hombre cuya novia fue robada por el estudiante transferido Kim Seung-go. Sandy Seo quería venganza. Este hombre que una vez gobernó el distrito de Mapo con sus puños sintió la presencia de la muerte por primera vez en su vida, y en lo que creía que eran sus últimos momentos. Se disculpó con Ye-jin diciendo que no pudo protegerla, pero el golpe nunca llegó. En cambio, su frente recibió un ligero golpecito. Sandy Seo se desplomó en el suelo. Un profesor se acercó corriendo gritando, ¿cómo te atreves a pelear en esta sagrada escuela? Exigió, niño, ¿a qué se dedica tu padre? Respondió que su padre debería estar fallecido. El profesor se disculpó pero aún así se lo llevó a rastras. Los miembros de la clase de asesinos que observaban desde arriba encontraron interesante al estudiante transferido. Comenzaron a debatir si debían eliminar a este recién llegado imprudente. Entre la multitud, Cha Yeon-sung estaba atónita. No podía entender por qué ese hombre aparecía aquí. ¿Estaba planeando destruir la escuela? Durante el almuerzo, Yeon-sung escuchó una voz que la llamaba. ¿Hay alguien sentado a tu lado? Los estudiantes estaban demasiado entusiasmados, así que vine a esconderme. Él preguntó, Yeon-sung, ¿por qué estás aquí? Cha Yeon-sung parecía culpable y dijo que no tenía apetito, pero él notó que tenía bastante comida en su bandeja. Cha Yeon-sung recordó ese momento en que él le preguntó si quería seguir con vida. Y si quería vivir, tenía que decir que el hombre mató a todos los que estaban allí. Ella le preguntó, cumplí mi promesa. Entonces, ¿por qué sigues buscándome? ¿Estás aquí para silenciarme? Por tu culpa, me convertí en un objetivo de vigilancia de la compañía. ¿Sabes lo agotada que estoy ahora? Él explicó que no estaba allí para cazarla y que esta presión era algo que ella tenía que soportar. Después de todo, gracias a él, ella estaba viva y almorzando en este momento. Cha Yeon-sung dijo sin rodeos, no sabes lo aterrador que es este lugar. Ni siquiera sabes quién soy realmente. ¿Qué puede hacer aquí un forastero como tú? Él sonrió. Solo tienes que ayudarme. Ya te subiste al mismo barco que yo, un despistado, ¿no es así? Ella murmuró, ¿por qué debería ayudarte? Él respondió fríamente, cuento contigo de ahora en adelante. Lee Yuna. Lee Yuna se quedó helada. ¿Cómo sabía su verdadero nombre? Pero cuando se dio la vuelta, él ya se había ido.
El festival deportivo comenzó según lo programado. El hombre conocido como el nuevo Rayo de Gloria sintió que hoy sería el día en que se vería obligado a retirarse, todo por culpa de ese nuevo estudiante transferido. Después de ser completamente aplastado, el hombre se escondió en un rincón y lloró. Lo siguiente fue la prueba de agudeza visual. Los estudiantes estaban sorprendidos. El chico transferido debe haberse criado en el desierto o algo así, porque podía ver. Luego vino la clase avanzada de pelar fruta. Tomó el cuchillo de fruta, un poco oxidado, pero aún así talló un conejo. Durante el descanso, 3 chicos delincuentes se burlan del profesor. Simplemente no queremos limpiar. ¿Qué puedes hacer, perdedor? Aparte de gritar de repente o quitar puntos, ¿qué más puedes hacer? Como profesor, estás aplastando nuestro espíritu. ¿Quieres que te revoquen la licencia? El profesor gritó enojado. Cuidado o los expulsaré por violar la autoridad de un profesor. El delincuente se burló. Entonces estoy defendiendo los derechos de los estudiantes. Y si te demando en el tribunal, perderás tu licencia el mismo día. Así que siéntate en silencio y deja de hacerte el duro. Uno de ellos planeaba subir la reacción furiosa del profesor a las redes sociales. Definitivamente se volvería viral. Entonces se dieron cuenta del llamado asesino transferido de hace unos días. Los 3 delincuentes lo amenazaron duramente para que se largara. Él preguntó, ¿y si no lo hago? Uno de ellos le escupió y se burló. Si no quieres morir, lárgate en silencio o simplemente muere en silencio. El puñetazo del chico era demasiado lento y los otros 2 se burlaron de él por fallar cada golpe. El chico que lanzaba el golpe también se sintió extraño. ¿Por qué no podías estar un solo golpe? Otro delincuente levantó un ladrillo para golpearlo por la espalda. Al segundo siguiente, el ladrillo se convirtió en polvo. Momentos después, los 3 se disculparon con el profesor con la cabeza gacha. Mientras huían hacia atrás, todavía le gritaban amenazas, diciendo que la justicia siempre gana. Le preguntó al profesor si estaba bien, pero el profesor lo regañó. Un estudiante no debería pelear frente a un profesor. Se agachó y recogió el teléfono que los chicos olvidaron. El profesor preguntó, «Tu nombre es Seung-go, ¿verdad?» Antes de que terminara, un silbido agudo cortó el aire. El profesor sonrió. Justo como pensaba, mis ojos nunca me fallan. No eres ordinario. ¿La prueba? Cuando peleaste, no se derramó ni una sola gota de café de tu taza. El profesor preguntó, ¿dónde aprendiste eso? No. ¿Por qué lo aprendiste? Él respondió, quiero vengarme de Glory, la organización que arruinó mi vida. Por supuesto, no podía decir eso, así que inventó un enemigo imaginario. El profesor preguntó seriamente, Kim Seung-go, ¿quieres unirte al departamento de servicio? Había esperado mucho tiempo este momento. Había sentido que el profesor lo observaba desde las sombras todo este tiempo. El profesor Lewan Gwio, más exactamente, un instructor de asesinos de Glory. El instructor dijo, en la preparatoria New Glory, la clase de entrenamiento de asesinos aparece públicamente como el departamento de servicio. Solo unos pocos elegidos pueden aprender habilidades de supervivencia para asesinos. Kim Seung-go, eres un candidato a transferencia poco común. El camino que te espera será peligroso. Bienvenido al equipo. Este es el departamento de servicio, el lugar donde se forjan los asesinos de Glory. Pero Peter no podía evitar dudar si este lugar era realmente donde se entrenaba a los asesinos. El instructor reunió a todos y anunció que Peter era el nuevo miembro del departamento de servicio. Lina se sorprendió. ¿Por qué estaba este tipo aquí? Rezó en silencio para que él fingiera no conocerla. Peter le guiñó un ojo rápidamente. Entró en pánico al instante, pensando, ¿es una señal de que está aquí para matarme? Peter se presentó, preguntándose cómo un lugar tan ordinario podría ser realmente una base de entrenamiento de asesinos. Entonces 2 estudiantes se adelantaron para causar problemas. No nos importa si eres Kim Seung-heu o Kim Seung-rock. Solo los chicos del orfanato Glory pueden entrar aquí. ¿Cómo pudo el instructor aceptar a alguien que entró por la puerta de atrás? Eran los hermanos Dukgo, clase 58, Dukgo Jung, hábil en movimientos de alta velocidad, y Dukgo Dongsing, hábil en combate de fuerza bruta. Peter se quedó sin palabras. De hecho, él fue uno de los instructores de la clase, del mismo orfanato. El instructor sugirió tener una simple fiesta de bienvenida. Los estudiantes se emocionaron y dijeron que harían té de frutas usando la carne del chico nuevo como ingrediente. Los hermanos Dukgo se abrieron paso entre la multitud para darle la bienvenida personalmente a Peter. Leona intentó detenerlos por su propia seguridad, pero Dukgo Dongsing se burló y le dijo que se apartara si no quería que la golpearan a ella también. Le preguntaron a Peter si había peleado antes afuera. ¿Era una especie de jefe de Mapo? Peter ni siquiera recordaba cuántas veces había peleado.
Los hermanos Duggo le advirtieron que estuviera nervioso porque hoy sería la última vez que pelearía. Duggo Jun dijo con frialdad, este no es un lugar para jefes de mapo o pandilleros callejeros. La gente como esa nunca entenderá por qué arriesgamos nuestras vidas. Duggo Dongsing agregó, luchamos para poder ser como él, el asesino más fuerte del mundo. Y él el del que hablaban no era otro que el apóstol Peter. Así que los hermanos Duggo odiaban absolutamente a cualquiera que entrara por contactos. Los tres ampliaron su distancia. Peter ni siquiera se molestó en escuchar sus tonterías y simplemente les dijo que lo atacaran juntos. Los hermanos Duggo sintieron que realmente no conocía su lugar. Gritaron, tú, mocoso enchufado, nunca entenderás lo pesadas que han sido nuestras vidas. Pero los 65 años de Peter habían sido más pesados que todos los suyos juntos. Momentos después, los estudiantes elogiaron a los hermanos Duggo por hacer un gran trabajo. Afirmaron que el estudiante transferido ni siquiera pudo defenderse y huyó asustado. Mientras Peter se iba, escuchó que alguien lo llamaba. Leona preguntó, ¿estás menospreciando al departamento de servicio? Ella había estado observando cuidadosamente todo el tiempo y notó que durante la pelea, Peter nunca puso fuerza ni en un solo golpe. Peter insistió en que había hecho su mejor esfuerzo, pero Lee Yuna sabía que mentía porque el estado de los tres luchadores era completamente diferente. Peter no tenía ni una gota de sudor encima. Lee Yuna lo interrogó, ¿por qué? Te infiltraste en esta escuela y ocultaste tu fuerza. ¿Qué estás planeando? ¿Cuál es tu objetivo? Peter no respondió, solo la miró. Luego dijo que era hora de ir a comer a la cafetería. Lina se sintió avergonzada. Era medianoche. Mientras tanto, en la terminal de autobuses express de una ciudad, un conductor de autobús bailaba de alegría porque alguien pagó 1.000.000 de wons para fletar un autobús. Pero entonces algo le pareció extraño. Claramente había aceptado una reserva de grupo para hoy. Entonces, ¿por qué solo había un pasajero? Preguntó dónde estaban los demás, y el pasajero dijo que vino solo, pero que tenía mucho equipaje. El conductor intentó ayudar a cargarlo con entusiasmo, pero notó algo extraño. El pasajero le apartó la mano de un manotazo y preguntó, ¿quieres apostar? Adivina qué hay dentro de la maleta. Un momento después, el autobús se puso en marcha. El conductor no aceptó la apuesta, pero estaba seguro de que no se había equivocado. La maleta definitivamente se movió. En ese momento, el instructor recibió una solicitud. El cliente era el presidente Choi Eun-cheon del grupo Daxia, uno de los mayores patrocinadores de Glory. Cualquier equipo que complete con éxito esta misión recibirá la recomendación del presidente e inmediatamente obtendrá una licencia de calificación de servicio. En otras palabras, se convertirán oficialmente en asesinos. La misión es rescatar rehenes. Recientemente, los secuestros de estudiantes han estado ocurriendo con frecuencia, y entre las víctimas secuestradas está el único hijo del presidente Choi. Un estudiante preguntó, ¿por qué no llamar a la policía para encontrar al hijo del presidente? El instructor respondió que el presidente Choi quería vengarse personalmente, así que comienzan las inscripciones. Si no van, tendrán que entrenar otros 2 años antes de convertirse en asesinos oficiales. Alguien dijo con voz burlona, bien, pudránse aquí para siempre. Los hermanos Duggo levantaron inmediatamente la mano para unirse. De repente, notaron algo gracioso y comenzaron a reír porque el supuesto transferido enchufado Kim Seung-go y la cobarde también se habían inscrito. Pronto, solo los voluntarios quedaron en el aula, pero el instructor no tenía ninguna prisa. Les dijo a todos que primero fueran a divertirse. Peter se preguntó, ¿realmente están haciendo un rescate de rehenes en un parque de diversiones? Los hermanos Duggo no podían entender nada. ¿Por qué tenemos que usar bikinis en un parque de diversiones? Lee Yuna suspiró y les dijo que se dieran la vuelta. El instructor reveló que este lugar era exactamente donde el hijo del presidente Choi había sido secuestrado. Su misión, rescatar al rehén y derrotar a los secuestradores. La única información que tenían era la última ubicación vista, una zona llamada Blue World. Si el chico está vivo o muerto o donde está ahora es completamente desconocido en un lugar tan grande. Pero a Lee Yuna le pareció extraño. Kim Seung-go parecía que ya lo sabía todo. Un miembro del personal del parque se disculpó diciendo que esta atracción requería reserva en línea. Era su primera vez en un parque de diversiones, así que, por supuesto, no lo sabían. Duggo Dongsing le preguntó a Lee Yuna, ¿estás aquí para jugar? ¿Haciendo reservas? Cero conciencia de asesino. En poco tiempo, los hermanos Duggo ya estaban jugando por ahí. Probaron con entusiasmo cosas que nunca antes habían experimentado. Lee Yuna murmuró que estaban fingiendo demasiado. En el puesto de tiro, el dueño intentó convencerlos de lo fácil que era, insistiendo en que estaba perdiendo dinero.
pero en su mente sabía que nunca ganarían. Había alterado los juguetes. Con estos dos tontos, podría salir temprano del trabajo. Lee Yuna dudó. Era la primera vez que usaba una pistola de fogueo. Momentos después, el dueño de la tienda quedó atónito. Realmente se iría a casa temprano. Observó varios lugares del parque de diversiones. Todos parecían genuinamente emocionados. Probablemente era su primera vez aquí. Después de todo, habían pasado por un pasado similar al suyo. Esta era una de sus raras oportunidades, así que debían disfrutarla mientras pudieran. ¿Quién sabía cuándo podrían volver a reír con tanta libertad? Lee Yuna, que se había escondido para comer a escondidas, de repente recordó la misión. Su teléfono detectó la señal de los AirPods de Cho Yeon-hae. Cho Yeon-hae era el hijo secuestrado del presidente, lo que significaba que podría estar cerca. Pero algo era extraño. ¿Por qué la señal provenía del baño de mujeres? Decidió verificar primero antes de pedir refuerzos. No había nada inusual adentro, pero la señal provenía claramente de esa mujer. Para evitar un malentendido, preguntó educadamente, ¿dónde conseguiste esos AirPods? La mujer gritó de miedo. Su novio entró corriendo y ella inmediatamente dijo que la loca intentó pegarle. Lee Yuna entró en pánico e intentó explicar que todo era un malentendido. La mujer le dijo a su novio que no peleara, solo que la obligara a disculparse. Pero el hombre todavía quería golpear a Yuna un par de veces. No muy lejos, los tres estudiantes se preguntaban a dónde se había ido de nuevo y los hermanos Dugo se preocuparon de que pudiera estar en problemas. Peter tampoco la había visto, pero no creía que estuviera en peligro real. Lina rápidamente le hizo una llave de estrangulamiento al hombre. Casi le mete una piruleta en la oreja, pero de repente se dio cuenta de que no podía hacer eso ahora. Le exigió a la mujer que le explicara de dónde había sacado los AirPods. Cerca, algunos visitantes del parque susurraban sobre un chico guapo. Lee Yuna corrió explicando que había rastreado el lugar a través de los AirPods de Cho Yeon-hae. Parecía que su objetivo y el de Peter eran el mismo. En un parque de diversiones abarrotado, solo había unas pocas formas de que alguien pudiera desaparecer sin dejar rastro. Y esta atracción en particular estaba completamente reservada todo el día, pero ni una sola persona entró. La anodina casa embrujada. Abrieron de un empujón la puerta de la casa embrujada. Los hermanos Dugo dijeron seriamente, se acabó el juego. Manténganse alerta. Ustedes dos, no se separen de nosotros. Lina les dijo a los dos idiotas que primero le soltaran la ropa. Peter sintió que algo andaba muy mal. El lugar estaba demasiado silencioso. Les dijo a todos que se prepararan. Su verdadera misión estaba a punto de comenzar. La mitad de la misión ya estaba completa porque, desde el principio, su misión era ser secuestrados. En ese momento, el instructor de la escuela Glory se apresuró a detener la misión. El operador preguntó qué había pasado. El instructor acababa de enterarse de que no era una misión de entrenamiento normal. Park Seung-do había aparecido. Una vez fue nominado como candidato a apóstol, pero ni siquiera Glory pudo controlarlo y finalmente lo expulsaron. El operador dijo con confianza que los estudiantes no eran idiotas. Habían aprendido lo suficiente. ¿Qué podría salir mal? Pero el instructor sabía que ese hombre era diferente. El operador miró conmocionado la pierna prostética del instructor. Mientras tanto, dentro de la casa embrujada, Peter y Lee Yuna ya habían sido atados. Park Sang-do dijo, ¿saben? La droga que los noqueó fue cloroformo, el clásico que se usa en las películas. Pero normalmente, una persona se desmaya con la boca abierta. En la escuela, el instructor mostró su pierna prostética y dijo con dureza, debemos detenerlo de inmediato. Park Sang-do es extremadamente cruel. Si los atrapa, les cortará las piernas. En ese momento, el teléfono de Lee Yuna comenzó a sonar. Park Sang-do vio el nombre familiar en la pantalla y contestó. El instructor dijo con frialdad, si les tocas un solo pelo, te mataré aunque me cueste la vida. Park Sang-do respondió alegremente, ¿cuánto tiempo sin verte? Señor Wang Wei, no suenes tan aterrador. No tienes miedo. Los convertiré en lisiados como tú, ¿verdad? Continuó, ¿por qué no hacemos una apuesta? Veamos cuántas piernas les quedan para cuando llegues. El operador no podía entender por qué el instructor estaba temblando. Mientras tanto, los hermanos Dugo, que aún no habían sido atados, gritaron para que saliera el criminal. Park Sang-do le dijo al instructor que se diera prisa, ya que estaba a punto de comenzar. Lee Yuna susurró, Kim Seung-heu. Peter no respondió. Vio su boca ligeramente abierta y se preguntó si realmente se había quedado dormido, quejándose mentalmente de que era un desalmado. No tuvo más remedio que intentar esto. Peter la miró y le preguntó qué estaba haciendo. Nunca estuve dormido. Leona retiró rápidamente el pie y se apresuró a explicar, no te equivoques.
Solo lo hice para despertarte. Le dijo a Peter que siguiera su ejemplo y usara las técnicas de escape que aprendieron en el entrenamiento. Pero Peter ya se había liberado hacía mucho tiempo. Planeaba actuar en el momento en que algo saliera mal. Leona le dijo a Peter que escuchara con atención. Ese hombre fue una vez un asesino de Glory. Peter preguntó con calma, Lee Yuna, ¿te gustan las apuestas? Los hermanos Dugo no esperaban que el criminal fuera solo un oficinista común y corriente. Amenazaron, oye, viejo, si no quieres morir, dinos dónde está el hijo de Cho Yeon-cheon. A Park Sang-doo le gustaba la forma grosera en que hablaban los jóvenes. Preguntó, ¿quieres hacer una apuesta? Si ganas, te concederé todos tus deseos y liberaré al hijo de Choi Jun-chan. El instructor al teléfono entró en pánico porque sabía que nadie querría apostar contra ese tipo. Park Sang-doo añadió, pero si pierden, cada uno dejará una pierna. Los hermanos Duga le preguntaron al anciano, ¿de verdad crees que esto está bien? Porque a partir de mañana, estarás en una silla de ruedas. En ese momento, Park Seung-do les lanzó un cuchillo a los hermanos Dugu. Dijo que una apuesta solo es divertida cuando es justa. Dugu Jung se burló, viejo, te arrepentirás de esto. Soy el luchador de cuchillos número 1 en la preparatoria Nueva Gloria. Dugu Jung juzgó que con la misma arma, los movimientos del viejo eran más lentos que los suyos. En una pelea prolongada, él ganaría. Pero Dugu Jung no podía entender que estaba mal. Los dos cuchillos eran claramente iguales, pero se sentían completamente diferentes en su mano. Park Sang-doo preguntó, ¿qué pasa, chico? ¿Algún problema? Do Hye-jung finalmente notó el truco del bastardo. El cuchillo en su mano ni siquiera tenía filo. En ese momento, Kim Seung-go y Yuna también quisieron saltar a ayudar, pero Do Hye-jung los detuvo. Rugió, no interfieran. Esta pelea es entre nosotros. Si nosotros, los hermanos, no podemos vencer a este viejo, ustedes definitivamente no tendrán ninguna oportunidad. Los hermanos Dugo sabían que el viejo no tenía idea de cuál era su verdadero objetivo. La prueba final antes de dejar el orfanato se llamaba la Semana Infernal. Tenían que pasar un mes en un lugar sin agua y sin comida, con solo una pistola y una única bala como suministros. Y tenían que sobrevivir en un área donde miles de bestias salvajes deambulaban. Todos usaron su bala para diferentes propósitos, algunos para cazar, otros para traicionar a sus amigos y algunos para acabar con sus propias vidas. Fue entonces cuando los hermanos Dugu desarrollaron su orgullo. En lugar de morir así, lucharían por seguir vivos. Ambos guardaron su bala hasta el final porque en ese entonces, tenían el fuerte presentimiento de que un día, esa bala decidiría el destino de ambos hermanos. Cuando la Semana Infernal finalmente terminó, se enteraron de que entre 181 huérfanos de la 58ª clase, solo 2 habían aprobado. Entonces escucharon una noticia impactante. El apóstol asesino Peter, que tenía su edad en ese entonces, había establecido un récord sin precedentes al convertirse en el único en 58 años de la Semana Infernal que sobrevivió sin usar su bala en absoluto. Para convertirse en alguien como Peter, para convertirse en el asesino más fuerte con vida, los hermanos Duga habían dedicado al menos 10 años. A sus ojos, el viejo frente a ellos no era más que un peldaño. Du He-dancing rápidamente inmovilizó los brazos de Park Sang-doo. Du Hye-jung lo había dicho antes, haré que este viejo se arrepienta de haberme dado el cuchillo. El viejo se rió sombríamente. Quizás lo que debería cortar no es una pierna, sino ese brazo tuyo. Du Hye-jung soltó el cuchillo sabiendo que no tenía filo y no podía cortar. Así que todo lo que Du He-dancing tenía que hacer era apuñalar con toda su fuerza. Mientras Du He-dancing clavaba la hoja, Park Seung-do preguntó fríamente, ¿quieres ser un asesino como Peter? Deja de soñar. Du He-dancing se congeló. Su cuchillo se había hecho añicos al impactar mientras Park Seung-do sostenía un machete militar, un kukri, con 3 veces el peso y la fuerza de una hoja normal. Park Sang-do había entrenado con esta hoja toda su vida. Era más rápido que un cuchillo, más pesado que un hacha, una verdadera herramienta de verdugo. Combinado con sus artes marciales Kali, básicamente era una picadora de carne andante. Los hermanos Dugu nunca esperaron que empuñara una hoja tan pesada con tanta facilidad. Se dieron cuenta de que este tío no era para nada un oficinista. Era un monstruo con piel humana. Antes de perder el conocimiento, los hermanos Duge les dijeron a Lee Yuna y a Kim Seung-go que corrieran. Park Sang-doo le dijo a Lee Yuna que no se asustara, diciendo que nunca lastimaría gravemente a los estudiantes. Pero como habían hecho una apuesta, tenía que terminarla. Cada uno de ellos perdería una pierna. El instructor al teléfono rugió, no, toma mi otra pierna en su lugar. Solo no los toques. Entonces una voz interrumpió, ¿quieres hacer una apuesta?
La apuesta se duplica. Tus 2 piernas y un brazo. Si estás dispuesto, también podemos poner tu vida en juego. Park Sang-tu sonrió. Un grupo divertido, como se esperaba de Gloria. Claro. Le lanzó un cuchillo a Kim Seung-go y sonrió. Las apuestas solo son divertidas cuando son justas. ¿Necesitas un arma? Kim Seung-go impidió que Lee Yuna interfiriera. Recogió una bandeja de metal del suelo. Usaré esto. Es suficiente. Park Sang-tu estalló en carcajadas. Eres divertido, chico, pero el tío no se contendrá solo porque seas joven. Su ataque llegó brutalmente rápido. Se burló. ¿Crees que una bandeja de alpaca puede bloquear esto? Reza para sobrevivir a un solo golpe. Al otro lado, el instructor de repente solo escuchó estática. No podía dejar que ese día se repitiera. No podía dejar que todos murieran a manos de Park Sang-tu de nuevo. Ese día, Park Sang-tu le dijo tranquilamente al croupier que no se asustara y preguntó, ¿quieres apostar a si salgo vivo de este lugar? Eres listo. ¿Sabes de qué lado apostar? Si yo fuera tú, apostaría todo por mí. El asesino de Gloria, Lee Wan-gwi, dijo, Park Sang-tu, has causado demasiados desastres. Para calmar al público, debemos sacrificarte. Estás despedido. Desde la perspectiva de Gloria, tenían un equipo de asesinos veteranos de clase B. No importaba lo fuerte que fuera Park Sang-tu, luchar contra 5 de clase B a la vez lo llevaría al límite. Pero para Lee Wan-gwi, la forma en que ese hombre blandía su espada estaba más allá de lo que los humanos deberían poder hacer. Y ese día se convirtió en el fin de la carrera de asesino de Lee Wan-gwi. No importaba si una motosierra o una espada eran más fuertes. Lo que importaba era que la persona que la sostenía era aterradora. Park Sang-tu sonrió. Chico, tu suerte es impresionante. Pero, ¿y ahora qué? Tu único escudo ha sido partido por la mitad. Lee Yuna ha sentido el peligro y se preparó para ayudar. El kukri no debía ser tan afilado como una navaja, pero era más afilado de lo que Seung-go esperaba. Incluso él se sobresaltó. Aplastó la bandeja con fuerza. Lee Yuna estaba atónita. La bandeja no era un escudo. Era una hoja. Gracias a Park Sang-tu, Seung-go había obtenido un arma poderosa. Park Sang-tu sonrió con suficiencia. Parece que no eres solo un estudiante normal. Estaba secretamente conmocionado. ¿Coincidencia? Su último golpe había sido perfectamente preciso. Pero en ese preciso momento, el chico dio un paso atrás. Ridículo. No sabía dónde había aprendido este mocoso tales trucos, pero no funcionarían con él. Ya fuera suerte o habilidad, lo descubriría. Abrió con una finta usando su chaqueta y luego siguió con un golpe devastador. Estaba seguro de que acertaría, pero en el momento en que perdió su objetivo, la confusión parpadeó en sus ojos. Park Sang-tu sintió claramente que su espada golpeaba algo. ¿Fue esa delgada placa? Un brillo frío cruzó su cuello. Retrocedió tambaleándose de miedo. Sabía que casi había muerto en ese momento. El tipo había aparecido detrás de Peter en un instante y le cortó el cuello sin dudarlo. Si Peter no hubiera bloqueado con su mano, su arteria carótida habría sido cortada de par en par. Una técnica tan precisa hizo que Park Seung-do se preguntara si ese chico era realmente solo un estudiante. De repente se dio cuenta de que el cuchillo de bandeja no podía cortar la ropa gruesa y tampoco podía bloquear su kukri. Así que el chico había apuntado a su cuello expuesto y se movió a una velocidad que Park no podía seguir. Estudiante o no, ¿era ese tipo siquiera humano? Lee Yuna entendió que como el kukri era extremadamente pesado, todo alrededor se haría añicos cada vez que Park Sang-do lo blandiera. Recibir un golpe significaba una muerte segura, pero el viejo era más lento que Peter. Supuso que era por el peso de la hoja. Si esto se convertía en una pelea de resistencia, estaba segura de que Peter ganaría. De repente, un fino corte apareció en la cara de Peter. Yuna no esperaba que Peter fuera golpeado de verdad. Park Sang-tu dijo fríamente, matas a una vaca con un cuchillo de carnicero, pero para una rata, usas un matarratas. Peter sabía que el kukri de Park Sang-tu pesaba 3 veces más que una hoja normal, ya que el tipo se había deshecho de ese peso. La velocidad ya no era solo de Peter. El asalto de Park Sang-tu se volvió aún más feroz. Lee Yuna estaba sorprendida. El viejo no se parecía en nada a como había sido momentos antes, pero algo le pareció extraño. Ese tipo de hoja de punzón estaba claramente diseñada para apuñalar. Entonces, ¿por qué Park Sang-tu solo la blandía? Park Sang-tu ajustó rápidamente su ángulo, listo para matar al mocoso frente a él, pero el golpe mortal se congeló en el aire. Estaba atónito. Su mano no se movía. Peter preguntó con calma, ¿qué pasa? Ya no puedes mover la mano. Park Sang-tu finalmente se dio cuenta de que el chico nunca estuvo apuntando a su cuello.
Desde el principio, su verdadero objetivo había sido la mano de Park. Peter dijo con calma, el flexor, el extensor, el aductor, el nervio mediano, el nervio radial, el nervio cubital, cada músculo, nervio y ligamento que tu mano necesita para sostener algo. Ya los he seccionado. Desde el principio, nunca tuve la intención de matarte. Park Sang-doo no podía entender. La persona que estaba frente a él no era ni un estudiante ni un mocoso, y no podía decir a cuántas personas había consumido ya este monstruo. Peter levantó la bandeja y dijo, dijiste que una bandeja de alpaca nunca podría vencer a una hoja de acero. Así que ahora, para el final, déjame mostrarte lo que realmente significa un huevo rompiendo una roca. La mayoría de los recuerdos que Park tenía de su pasado eran escenas de ser acosado por esos vándalos que se burlaban de él e incluso le orinaban encima. Fantaseaba todos los días con matar a esos bastardos, pero nunca tuvo la fuerza o el coraje para resistir. Cuando Park quiso acabar con su propia vida, una voz le preguntó, ¿quieres hacer una apuesta? Esa sola frase hizo que su corazón latiera como loco. Sus piernas sin fuerza de repente sostuvieron su cuerpo tembloroso al borde del acantilado. Park nunca entendió por qué, pero una cosa estaba clara, apostar su vida lo hacía más fuerte. Dopamina, serotonina y adrenalina lo invadieron. Cada apuesta de vida o muerte le traía placer y poder. Se volvió adicto a ello y en cada apuesta posterior, Park ganó. Era el más fuerte, pero ahora Park Sang-doo estaba siendo golpeado hasta quedar sin sentido por un chico que apenas parecía haber crecido. Park rugió, arrodíllate, o volaré todo esto por los aires. El hijo de Cho Yeon-cheon está dentro de estas maletas. Si la granada explotara, todos aquí morirían. El techo estaba conectado a una tubería de gas. Park gritó, si no quieres la destrucción mutua, arrodíllate. Peter se burló, hazlo primero y luego presume. Peter le advirtió, ya quité el seguro de la granada. Si no quieres morir, sujétala con tu mandíbula. Así es como se hace una amenaza real. El puño de Peter seguía golpeando a Park Sang-doo. Nada mal. La estás mordiendo mejor de lo que pensaba. Peter volvió a insertar el seguro y levantó a Park. Aún no hemos terminado. Park gritó, no quería que llegara a esto. Lee Yuna jadeó. ¿Qué más estaba planeando? Pero Park Sang-doo solo se arrodilló y suplicó, solo di que es un empate. En ese momento, el instructor llegó y fue testigo de algo increíble. El otrora intocable Park Sang-doo ahora estaba arrodillado y suplicando piedad. Las víctimas, incluido el hijo del presidente Cho Yeon-cheon, fueron rescatadas y Park Sang-doo fue llevado a la sede de Gloria. Lee Wan-gwi todavía no podía creerlo. La pesadilla que arruinó su carrera de asesino había terminado, y en realidad fue derrotada por esos chicos que todavía eran estudiantes. Aunque notó muchos detalles sospechosos, como los involucrados negaron todo, no tenía nada más que decir. Después de esta misión, los 4 fueron ascendidos oficialmente a asesinos. Pero los hermanos Dugu se quejaron, capturamos a un presunto asesino de clase S, y sin embargo solo nos dieron licencias de clase D. Mientras las puertas del ascensor se abrían lentamente, 2 hombres altos, musculosos y de pelo largo aparecieron ante ellos. Los hermanos Dugu pensaron que se habían equivocado de lugar y se apresuraron a disculparse y cerrar la puerta. En ese momento, una mujer salió y les dio la bienvenida. Los hemos estado esperando. Los hermanos Dugu abrieron rápidamente la puerta de nuevo diciendo, somos nosotros a quienes están esperando. La mujer explicó, porque rescataron al joven maestro Eunge del grupo de Axiao. El presidente ordenó específicamente que los tratáramos bien. Después de la cena, los llevó a hacerse trajes de alta gama a medida y luego los condujo al escenario principal preparado para hoy. Ella continuó, nuestro grupo Daxia es la empresa militar más avanzada del mundo y proporciona armas de combate para los asesinos de Glory. Para celebrar su ascenso como asesinos oficiales, el presidente dijo que pueden tomar tantas armas como quieran. Los hermanos Duga respondieron con orgullo, cuando hemos necesitado armas en una pelea. Esto es suficiente para nosotros. La mujer empezó a sudar. Bien, se las enviaré por correo entonces. En ese momento, Lee Yuna notó una costosa hoja de damasco e incluso una hecha de acero S30V. Ella también quería una, pero de repente recordó que no había hecho nada ese día. Así que no tenía derecho a tomar algo así. La mujer preguntó, señor Kim Seung-go, ¿ha hecho su elección? Peter eligió solo una pluma estilográfica, pensando que ya había usado casi todas las armas de aquí. De repente, sonó el teléfono de la mujer. Parecía recibir una orden, luego se giró hacia él. Señor Kim Seung-go, por favor, sígame a la oficina del presidente. Pronto, completó su tarea y llevó a Peter ante el presidente. El presidente Cho Yeon-cheon del grupo Daxiao sonrió.
Bienvenido, Kim Seung-go. Quería conocerte. Peter preguntó confundido, ¿por qué me llamó aquí? Choi respondió con calma, no te preocupes. No tengo malas intenciones. En realidad, podrías preocuparte un poco. Choi luego preguntó, Kim Sang-go, ¿por qué te pareces exactamente a Peter? En 1978, Choi Yeon-sang, hijo del presidente del grupo Daxia, fue secuestrado por agentes del país H exigiendo que Daxia entregara su proyecto de misiles. El presidente solicitó ayuda del país F, pidiéndoles que enviaran a sus fuerzas de élite, incluyendo la Fuerza Delta, a la ciudad B, pero el país H no debía ser subestimado. La Fuerza Delta fue completamente aniquilada dentro del territorio H. Sin otra opción, el presidente fue a la Sagrada Capilla de Glory. Le rogó al padre que rescatara a su hijo, diciendo, el grupo DASA cumplirá cualquier demanda que pida. Por favor, envía al más fuerte de sus 12 apóstoles para salvar a mi hijo. El padre respondió con calma, todo procede según la voluntad del Señor. Así que rece, porque el misil del Señor ya ha llegado a la ciudad B. El presidente preguntó, ¿realmente puede hacerlo? 3 unidades de fuerzas especiales ya han sido aniquiladas. Incluso siendo un apóstol, ¿qué puede hacer una sola persona? El padre interrumpió, él puede. Incluso solo, puede hacerlo porque mi hijo es el más fuerte. Los soldados H estaban conmocionados. ¿Cómo entró ese hombre? El joven Peter habló fríamente en su idioma, justo a tiempo. El hombre que acababa de hablar recibió un disparo al instante. Peter disparó a una velocidad que no podían comprender. Cada disparo marcaba otra muerte. En sus palabras, justo a tiempo se refería exactamente al número de enemigos y la cantidad de balas que llevaba. Entonces un hombre salió del coche de delante gritando en idioma H, suelta tu arma si no quieres que le vuele la cabeza al joven amo. Baja el arma ahora. Ese ciudadano de H había oído el rumor sobre un monstruo que podía entrar solo en cualquier campo de batalla y siempre regresar con vida. Ese monstruo era el apóstol Peter. Peter gritó de repente, un sang. Cuando llegue a 3, baja la cabeza. El oficial H ladró, habla en idioma H, idiota. Peter ya estaba en 2. Cuando dijo 3, una moneda brilló en su mano y salió disparada como una bala, perforando la frente del hombre. Peter dijo con calma en idioma H, descanse en paz, teniente coronel Eugene Andreev, oficina de inteligencia extranjera. El joven Eunson nunca olvidaría al hombre que lo salvó y recordaría esa gracia de por vida. Claro, Peter lo corrigió, no vine a salvarte a ti, vine a salvar el futuro de Decías. Levántate, el camino a casa es largo. Gracias a Peter, Eunson sobrevivió. 40 años después, todavía recordaba esa cara. Le preguntó a Peter si era el nieto del apóstol. Peter se quedó sin palabras. No se había sentido tan nervioso en años. Aquel niño frágil se había convertido en alguien poderoso. Después de oír que Peter solo eligió una pluma de acero de la armería, Choi dijo, sea cual sea la razón, no puedo dejar que el nieto del apóstol se vaya así. Por favor, acepta este pequeño regalo. Este es el St. Petrus V4, la joya tecnológica que tu abuelo recuperó. Lleva nuestro motor más potente, alcanza una velocidad no oficial de 21 km por hora, la mejor del mundo, y puede inhibir todas las señales, permaneciendo invisible al GPS y a la vigilancia. Peter dijo que no era necesario. Los hermanos Dugo se quejaron, hermano, eso es infantil. Luego le preguntaron a la secretaria, señora, ¿podemos devolverla? Por supuesto que no. Peter se preguntó por qué Yuna seguía paralizada y la instó a subir al coche. Los hermanos Dugo empezaron a murmurar de nuevo. Entonces llamó el instructor Lee Wang GWI. Los asesinos veteranos quieren conocerlos. Son los primeros novatos nombrados especialmente en 4 años. Muéstrenles algo de sangre joven. Peter redujo la velocidad del coche para que los hermanos Dugo pudieran seguir el ritmo. El instructor anunció, el novato monstruo está llegando. Esta era la sucursal de Gangsu del Club Glory, la capilla Eohon de Glory. Los hermanos Duge suspiraron. La fama era agotadora. Peter vio que todos parecían emocionados. Muy bien, entremos. Aquí es donde se dan las revelaciones, donde los asesinos de Glory reciben misiones acordes a su rango, su revelación. Los asesinos tenían que rezar ante el sacerdote. El sacerdote bendijo a los hermanos, deseándoles la victoria en cada batalla. Enoch finalmente entendió que así era como los asesinos de verdad recibían misiones. Peter también se dio cuenta de que era el proceso para los asesinos de bajo nivel. Los hermanos Dugu revisaron con entusiasmo la revelación dada por el sacerdote, pero solo tenía una palabra, batalla. El sacerdote sonrió. No asignamos misiones a los novatos, pero los recompensamos con deliciosa sangre sagrada.
Al segundo siguiente, la copa de sangre sagrada se derramó con fuerza sobre la cabeza de Do Hye-jung. El sacerdote preguntó, ¿qué tal sabe? Hemos estado esperando a basura de clase D como ustedes. Do Hye-jung sonrió. Hay cosas que tienes que probar tú mismo para saber si duelen o no. ¿Usted también es así, viejo? La batalla comenzó oficialmente. Los hermanos Dugo provocaron una pelea sin rangos. ¿Verdad? No nos contendremos solo porque sean mayores. Un sectario se burló, basura de clase de ignorante. Patético. Do Hye-jung respondió con calma, claro, no lo sé. No nacimos para ser clase D. Recuerden esto, somos los hermanos Dugu, futuros apóstoles de clase S. Dugu Dongsin añadió, ¿un simple clase B actuando tan arrogantemente? Molesto. A partir de ahora, se acabaron las bromas. Tom se pondría serio. Los otros asesinos observaron, dándose cuenta de que los novatos eran bastante fuertes. Yuna no pudo evitar pensar. Con confianza, los hermanos Duga eran mucho más fuertes que cuando lucharon contra Park Sang-du. El sectario frunció el ceño. ¿Qué está pasando? Otro miró a su alrededor. ¿Dónde está el otro chico? De repente, una mano salió disparada por detrás y agarró los tobillos del sectario. Duga Jung sonrió. ¿Me buscaban? Con una señal de Duga Jung, Duga Densen saltó hacia arriba con un puño pesado. El sectario se burló. ¿Tu sueño es convertirte en Peter? A tu edad, yo pensaba lo mismo. Y como nuestras futuras estrellas necesitan experiencia real de combate, yo tampoco bromearé. Luchemos como es debido. La palma de Duga Dongsin fue atravesada y Do Hye-jung fue derribado justo después. Yuna intentó intervenir para detenerlo, pero el asesino de clase B, rango 33 de Glory, San Wang-san dijo, ¿y qué? ¿Qué se siente al ver a un asesino de verdad? Ese tipo pasó toda su vida solo para apenas alcanzar la clase B. Para los asesinos normales, eso ya es como arrancar una estrella del cielo. Los asesinos de clase D se encargan de misiones contra civiles, 336 miembros. La clase C se ocupa de mafiosos y criminales de combate, 200 miembros. La clase B se encarga de conflictos entre asesinos, 100 miembros. La clase A se encarga de asesinatos a nivel nacional, solo existen 30. Una vez que te conviertes en asesino, sacrificas toda tu vida quemándolo todo para ascender hacia el más fuerte de Glory. Pero incluso si desechas tu vida y de alguna manera alcanzas la clase A desde la clase S en adelante, el esfuerzo por sí solo nunca será suficiente. En la cima de todo están los 12 discípulos, los apóstoles. El sectario se burló. ¿Quieren saber cómo convertirse en apóstol, niños? Solo necesitan renacer. Su puño se estrelló contra el cráneo de Dugayón. Se burló diciéndoles que se fueran a casa a beber leche de una madre que no existe. Yuna no podía entender. No había necesidad de golpearlos tan brutalmente. San Wang-san reconoció a Yuna como una antigua chica de los recados de la pandilla de las 8 colas y se burló, ¿alguien como tú, sin habilidad ni cualificaciones, intentando ser una asesina? Hasta un perro callejero que pasara por aquí se reiría. En ese momento, una mano se cerró con fuerza alrededor de la muñeca de San Wang-son. Peter dijo con calma, veterano, por favor no cruce la línea. San Wang-san se sorprendió al no poder liberarse y gritó, mocoso, ¿estás intentando pelear conmigo? Heaven le había advertido a Peter que no fuera demasiado llamativo. Un novato venciendo a un clase A como Park Sang-du ya era increíble. Con los agudos instintos de un veterano, era solo cuestión de tiempo antes de que Glory sospechara de Peter, lo que arruinaría todos sus planes. Para atacar a Glory cuando menos lo esperaran, tenía que permanecer oculto como un clase D. San Wang-song gritó, un adulto está hablando. No seas tan arrogante. Peter respondió, puedes golpearme si quieres, siempre y cuando me dejes llevarlos al hospital. Uno tiene una herida penetrante, el otro está inconsciente. Si no van ahora, será peligroso. Peter inclinó la cabeza ligeramente. Por favor, veterano. San Wang-sang sonrió con satisfacción. Bien, lo haremos a tu manera. Pero añadió que primero tenían que entregar sus licencias de servicio. Se burló, cuando se hagan fuertes algún día, asegúrense de venir a reclamarlas. Los 4 abandonaron la capilla en un estado lamentable. El hermano Dako se quejó, ¿qué demonios se suponía que era eso? Si las licencias desaparecían, el instructor Wanki definitivamente les arrancaría todo el pelo. El hermano Doko se disculpó con Lee Yuna y Kim Seung-heu diciendo que no pudo protegerlos. Dijo que, como su capitán, solo debería haberles mostrado su lado más genial. Peter le puso un casco. Vamos, capitán, vamos a comer. La motocicleta aceleró por la autopista. Lee Yuna le preguntó a Kim Seung-go, ¿qué hacemos para volvernos más fuertes? Peter respondió confundido, ¿por qué preguntas algo tan inútil?
Lee Jun estaba atónita. ¿No te molesta en absoluto? Nos robaron las licencias así como si nada. Peter dijo con calma, el fuerte se aprovecha del débil. Cuando eres débil, aguantas. Tarde en la noche, unos cuantos discípulos se burlaron. Solo pensar en competir con esa basura me enoja. Entonces se dieron cuenta de que los novatos de antes habían vuelto. San Wangson se burló, ¿vinieron por otra paliza o para arrepentirse por defender a otros? Peter preguntó fríamente, ¿tienen que llegar tan lejos? San Wangson se burló, parece que no recibieron suficiente paliza antes. Peter se levantó y dijo, estoy aquí para mostrarles algo que nunca han visto y que nunca volverán a ver, la batalla de un apóstol. San Wangson soltó una risa seca. Increíble. 14 años en este trabajo y es la primera vez que veo a alguien atreverse a llamarse a sí mismo un apóstol. Niño, realmente no entiendes cómo funciona el mundo. Estaba a punto de ordenar a un sectario que diera un paso al frente cuando sintió que algo andaba mal. El otro sectario no se movía en absoluto. El peligro lo acechaba justo enfrente. Sin embargo, se suponía que el chico era solo un asesino de clase D cuyo nombre ni siquiera podía recordar. Sin armas, sin cobertura, solo un rosario de cuentas sagradas lleno de puntos débiles. Sin embargo, el sectario sintió algo que no podía explicar. Esos ojos no eran los de un mocoso de clase D. San Wang-san frunció el ceño. Viejo Sang, ¿por qué estás paralizado? No me digas que el niño te asustó tanto que te quedaste tonto. El sectario reaccionó, insistiendo en que estaba imaginando cosas. Dijo con severidad, hay una regla en nuestro oficio. Si un subalterno desafía a un superior, el superior tiene derecho a ejecutarlo en el acto. Se imaginó lanzando el libro que tenía en la mano. El chico levantaría el brazo para bloquearlo, exponiendo sus costillas, y luego se inclinaría instintivamente para proteger la herida. Pero el verdadero objetivo del sectario no eran las costillas, eran los ojos del chico. Un segundo después, las extremidades del sectario fueron cercenadas. Solo entonces comprendió que esas cuentas no eran cuentas sagradas ordinarias. Su cabeza fue la siguiente en volar. Volvió a la realidad agarrándose la garganta aterrorizado. San Wang-san preguntó confundido, ¿qué haces ahí parado? Temblando violentamente, el sectario supo que nunca podría ganar. Cada ataque simulado terminaba con su muerte instantánea. Había muerto miles de veces en su mente. Después de décadas de batallas, comprendió una verdad. El hombre frente a él era alguien absolutamente invencible. No podía entender por qué. No era presión. Era algo más allá de la comprensión. Pensando en cómo había herido a ese hombre antes, de repente deseó estar muerto. Peter lo miró con calma. Cuando Peter levantó ligeramente una mano, el sectario entró en pánico y comenzó a disculparse sin parar, rogándole a Peter que lo perdonara. Peter simplemente le dio un ligero golpecito en la mejilla y dijo en voz baja, percibir la muerte. Se supone que ese es el instinto básico de un asesino. En ese sentido, tienes excelentes cualidades como superior. Dentro de la capilla, San Wangson todavía estaba regañando al sectario, exigiéndole saber por qué había dejado ir a ese mocoso. El sectario espetó, ¿quieres vivir? Si no quieres morir, cállate. En ese momento, Hiben llegó irritada a la capilla. Superior, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué empezaste una pelea tan temprano? ¿Y si todo el plan queda al descubierto? Peter le dijo que eso no pasaría. Perder contra un asesino de clase D siendo uno de clase B, la vergüenza era el menor de los problemas. Arruinaría por completo la reputación de ese sectario. Perder antes incluso de hacer un movimiento. Peter le preguntó a Hiben, si fueras tú, ¿se lo contarías a alguien? Hiben pensó con amargura. Corrió hasta aquí porque estaba preocupada, y sin embargo, todo lo que recibió de él fueron comentarios sarcásticos. Peter se marchó en su motocicleta. Al día siguiente, los hermanos Dugu imaginaron cómo reaccionaría el instructor una vez que se enterara de que su certificado de servicio había desaparecido. El instructor Lee Wangui estalló, su certificado de servicio es su vida. ¿Cómo pudieron, idiotas, perder algo así? Un sudor frío les recorrió la espalda. Estamos acabados. Ensayaron mentalmente innumerables excusas ridículas. Entonces una voz gritó, mocosos. El sectario de ayer había aparecido. Los hermanos Dugu entraron en pánico. ¿Por qué estás aquí de nuevo? ¿Viniste a batirte en duelo con nosotros? El sectario los miró fijamente. ¿Ustedes dos idiotas están audicionando para un concurso de rap? ¿Por qué hablan con ritmo? Añadió, estoy aquí para devolver el certificado de servicio que me llevé ayer. Los hermanos Dugu exclamaron, pensábamos que eras un idiota, hermano mayor. No esperábamos que fueras un buen tipo. El sectario suspiró con impotencia. Me obligaron a hacer esto. El que se llama Kim Seung-go me dio escalofríos.
Los hermanos Dooku se despidieron respetuosamente del sectario. Ahora es el momento de devolverle esto a Lee Yuna, pero Peter todavía no la había visto por ninguna parte. Mientras tanto, dentro de la arena de entrenamiento, Lee Yuna practicaba desesperadamente técnicas de asesinato. Había sido impotente al enfrentarse a Park Sang-doo. Incluso en la capilla, solo pudo observar desde un lado. Yuna estaba furiosa por su propia debilidad. Todavía era demasiado débil. Sabía que si esto continuaba, su hermano menor, Eugene, estaría en peligro. Peter llegó a la arena y preguntó con calma, ¿por qué sentirse inútil? Le devolvió su certificado de servicio, pero ella sintió que no merecía aceptarlo. Peter preguntó, ¿es por tu hermano? ¿Crees que eres débil, así que te estás forzando a convertirte en una asesina para la que no eres apta, solo por él? Yuna espetó, tú no sabes nada. ¿Por qué te atreves a decir eso? Peter admitió que no la conocía bien, pero no era completamente ignorante. Por ejemplo, su hermano menor no era en realidad su hermano biológico. Peter preguntó, ¿puedes contarme qué pasó realmente entre tú y tu hermano? En el orfanato, Eugene siempre seguía a Lee Yuna preguntándole, ¿somos una familia? Pero en ese momento, Yuna no aceptaba la palabra familia en absoluto. Desde el momento en que la encontraron dentro de una taquilla del metro, nunca había tenido una familia. Debería haber muerto allí, pero por desgracia la salvaron y la llevaron al orfanato. La comida y la ropa nunca eran suficientes, pero no se sentía incómoda. Nunca tuvo la intención de hacer amigos o formar una familia porque no quería que la abandonaran de nuevo. Yuna quería permanecer sola para siempre, incluso deseando dejar este mundo antes, hasta que un día, recibió un disparo durante una misión. El orfanato no podía detener la hemorragia ni les quedaban bolsas de sangre. Aunque podrían haberla llevado al Hospital Glory, la gente del orfanato planeaba deshacerse de la inútil de Yuna, y ella ya se lo esperaba. Por eso creía que no tener nada desde el principio sería más fácil. Este lugar era frío desde el principio. La muerte le parecía una liberación. Pero el instructor dijo que ocurrió un milagro y, después de ese milagro, Eugene desapareció. Yuna se enteró más tarde por los otros huérfanos que el pequeño había sido obstinadamente determinado. El instructor intentó detenerlo, pero no pudo. Dijo que quería salvar a su hermana aunque muriera en el intento. Después de quién sabe cuántas extracciones de sangre, Eugene le preguntó al instructor, ¿a la hermana todavía le duele? Yuna siempre había creído que no tenía familia. Así que nunca se dio cuenta de que alguien siempre había estado en el mismo lugar, observándola en silencio. No podía entender por qué Eugene llegaría tan lejos. Ahora Eugene necesitaba medicamentos caros para la coagulación de la sangre todos los días, y el orfanato ya había decidido suspender el tratamiento y echarlo. Yuna se abalanzó de repente sobre el médico, suplicando al personal que no abandonara a Eugene. Dijo, ya no me duele. Ahora puedo ganar dinero. Pagaré todas sus facturas médicas sin importar cuánto cueste, porque soy su hermana. Fue la primera vez que sintió que tenía una razón para seguir viva. Aunque Eugene no se pareciera realmente a ella, ¿y qué? Estaba decidida a salvar a su hermano pequeño. Peter se dio cuenta de que se había entrometido demasiado y se dio la vuelta para irse, dejando que Yuna continuara entrenando. De repente, Yuna murmuró, eres la persona más fuerte que he conocido. Por favor, ayúdame a ser más fuerte. Casualmente, Peter pensó exactamente lo mismo. Aunque Yuna tenía poca fuerza, una constitución natural débil, un corazón tímido y un temperamento explosivo, rasgos terribles para una asesina. Peter sabía que ella poseía el talento más importante, los ojos de una verdadera asesina. Desde el principio en el restaurante de Basoren hasta su pelea con los hermanos Dooku, también había observado toda la pelea entre Peter y Park Sang-doo. Sus ojos nunca abandonaron el campo de batalla, como si intentara absorber cada técnica y detalle. Se dice que los jugadores de béisbol que batean jonrones con frecuencia pueden incluso ver la trayectoria de la pelota en el aire. Sin embargo, Peter estaba seguro de que la visión dinámica de Yuna era mucho más aguda. En cualquier caso, había un arma que podía convertir todas sus debilidades en fortalezas. Peter le dijo, si puedes controlar esto, ni siquiera necesitarás un verdadero instructor. Solo con esto te convertirás en una verdadera asesina. Yuna miró el objeto en sus manos, confundida. Un tiempo después, los hermanos Dooku olfateaban emocionados el olor del dinero porque, como asesinos oficiales, recibían 1.000.001 a la semana. Se preguntaban si, al convertirse en apóstoles, sería 10 veces esa cantidad. Pero Peter sabía que esas cosas no significaban nada para los apóstoles. Si un apóstol quería algo, simplemente podía tenerlo. Peter preguntó de repente, por cierto, no he visto a Yuna en un tiempo.
Los hermanos Duco dijeron con confianza que debía haberse ido a hacer otro trabajo de medio tiempo. Probablemente estaba limpiando una escena del crimen, eliminando todo rastro dejado por los asesinos. Sangre, entrañas, suciedad, nada de eso le molestaba. Los hermanos Duco no lo entendían. Incluso si no hiciera nada, una asesina de clase D ganaba 1 millón a la semana. No tenían idea de por qué trabajaba tan desesperadamente. Peter se dio cuenta de que nadie podía gastar tanto dinero solo. El hermano de Yuna debía tener un problema oculto. Entonces los hermanos Duco recibieron un mensaje de Yuna pidiéndoles que le llevaran una bufanda. Estaban perplejos. ¿Por qué una bufanda en un clima cálido de primavera? Dentro, una gélida fábrica de procesamiento de hielo a 20 grados bajo cero. Los hermanos Duco espetaron. ¿Por qué demonios estamos en un lugar como este? Yuna respondió con calma, para entrenar, por supuesto. Se preguntaron, ¿qué es esta práctica de romper hielo con las manos desnudas? Yuna les mostró a regañadientes lo que sostenía. Era el dardo de cuerda que Peter le había dado antes. Un dardo de cuerda es un arma marcial tradicional que ataca balanceando una cuerda larga enrollada alrededor del cuerpo. Su poder aumenta directamente con la velocidad y, como gira al ser lanzado, su fuerza destructiva es inmensa. Su mayor ventaja es simple. Tu enemigo nunca sabe dónde ni cuándo golpeará. Los hermanos Duco se echaron a reír. ¿Esta es tu arma secreta? Un arma es mucho mejor. Aún así, tuvieron que admitir que era realmente impresionante, especialmente cómo perforaba un hielo tan grueso de un solo golpe, pero todavía no lo entendían. Un arma es más fácil y mata al instante. ¿Por qué entrenar con esto? Peter le explicó a Yuna, si quieres matar a 5 personas con un arma, necesitas 5 balas. Pero con un dardo de cuerda, si entrenas lo suficiente para controlar su trayectoria, puedes acabar con los 5 de un solo golpe. Los hermanos Duco se quedaron atónitos. Destrozó todo el bloque de hielo de un solo golpe. Susurraron entre ellos, planeando buscar en internet cuánto costaban los dardos de cuerda. Al atardecer, el dueño de la fábrica de hielo, el asesino de clase de rango 113, Park Bin-soo, le preguntó a Yuna, ¿terminaste tu entrenamiento? Había visto a innumerables personas practicar rompiendo hielo aquí, pero nunca a nadie que destrozara cada bloque como ella. Yuna recordó de repente que no había pagado la tarifa de entrenamiento, pero Park Bin-soo hizo un gesto con la mano. Tu amigo vino hace 3 horas, pagó todo por ti e incluso dejó 1.000.000, y también dejó esto. Era un ungüento para prevenir cicatrices destinado a aplicarse antes de que se forme cualquier marca. Momentos después, Yuna salió de la fábrica de hielo. Quería agradecerle a Kim Seung-go de inmediato, pero no tenía idea de qué decir. Apretó los dientes y lo llamó, pero las palabras de gratitud llegaron a sus labios y de alguna manera se convirtieron en una pregunta sobre qué servían hoy en la cafetería de la escuela. Inmediatamente quiso colgar por la vergüenza. Antes de que terminara la llamada, Peter felicitó a Yuna por obtener su verdadera arma. Cerca de allí, los hermanos Duco seguían practicando con el dardo de cuerda. Frustrados, no podían reproducir la trayectoria curva de Yuna. Peter lo entendía bien. Yuna siempre había estado buscando un arma y una fuerza que le pertenecieran solo a ella, y esa fuerza ya había estado en sus manos durante mucho tiempo. Mientras tanto, en una cámara sellada, un hombre gritaba como un loco, «Vengan a por mí, soy Park Sang-doo». Incluso si apareciera un camión lleno de asesinos de clase B y C, no son más que insectos. ¿Creen que pueden derrotarme? Entonces una voz fría resonó en la habitación. Eso va a ser difícil. La clase B no funcionará. La clase C tampoco funcionará. Para derrotar a un clase A como Park Sang-doo, ¿realmente se necesita un apóstol? Un médico con una bata de laboratorio blanca caminó hacia el semidesnudo Park Sang-doo. Park Sang-doo se quedó helado. El cuchillo de cocina se le resbaló de la mano y cayó al suelo con estrépito. El médico recogió el cuchillo y dijo con calma, «He oído que te encanta apostar. Entonces, ¿qué tal una apuesta conmigo? Un asesino que una vez estuvo cerca de los apóstoles de clase S contra un apóstol real. ¿Quién crees que gana?» En los ojos aterrorizados de Park Sang-doo, apareció el reflejo del apóstol, Daniel. Mientras tanto, en el hospital, una niña pequeña lloraba y se negaba a que le pusieran la inyección. Los hermanos Duco suspiraron, es demasiado frágil, todavía está lejos de ser una adulta. Un segundo después, estaban temblando ellos mismos. Enfermera, ¿podemos ponerle anestesia general? Maldición a su lado, idiotas. Este era el examen médico obligatorio para todos los nuevos asesinos, realizado en el nuevo Hospital Glory, operado por Glory. Pero lo que más me preocupaba era el análisis de sangre. La razón era simple. Era la correa que nos ponían.
El ADN y las huellas dactilares permanecen iguales aunque alguien se vuelva más joven. Así que si alguien traiciona a la organización y huye, pueden cazarlo hasta el final. Glory eventualmente notará que el ADN almacenado del viejo Peter coincide perfectamente con el ADN del joven Peter que extrajeron hoy, lo que significa que mi verdadera identidad será expuesta. Por la noche, Peter le dijo a Juban que no quería sentarse a esperar la muerte porque ya había encontrado una manera de escapar por completo de la persecución de Glory, y esa era volar el hospital. Juban espetó: por favor, viejo loco, di algo que realmente tenga sentido. Solo porque recuperaste tu juventud una vez no significa que puedas hacer lo que quieras. ¿Acaso sabes qué es ese lugar? Por supuesto, Peter lo sabía. Era el nuevo Hospital General y Ciudad Glory, un lugar que Glory valoraba inmensamente. En la superficie, parecía un hospital ordinario, pero en realidad, gestionaba asesinatos disfrazados de accidentes médicos, trataba a asesinos heridos y se deshacía de los cadáveres. Era un hospital construido para asesinos. Sabía que su ADN probablemente estaba almacenado en el centro de datos del hospital, así que no tenía más remedio que volar el centro. Juban, ansiosa y furiosa, dijo: bien, haz lo que quieras. Pero, ¿sabes quién está vigilando el nuevo Hospital Glory ahora mismo? Es el apóstol Daniel. Ese tipo ni siquiera es humano. Nombre en clave: Daniel. Su verdadera profesión era médico. Una vez fue elogiado como un talento caído del cielo, un médico genio, pero en su segundo año, causó un accidente médico y luego desapareció. Y hace 4 años, en la ciudad C del país G, un oficial de policía terminó su turno y regresaba a la comisaría. Al acercarse a la entrada, notó algo extraño. Alguien parecía estar secando ropa justo en la puerta principal de la comisaría. Pero cuando se acercó un poco más, sus ojos se abrieron con horror. Conmocionado, tuvo accidentalmente un accidente de coche. Resultó que lo que colgaba en la entrada de la comisaría no era ropa en absoluto. Era una fila de cadáveres. El incidente atrajo inmediatamente a una unidad de operaciones especiales para investigar. Pero una vez que vieron la escena dentro de la comisaría, todos quedaron atónitos. Varias armas de fuego yacían esparcidas por el suelo, con los cañones doblados. El lugar no parecía en absoluto el resultado de una pelea entre humanos. El líder del escuadrón se dio cuenta rápidamente de que algo andaba terriblemente mal. De repente, una mano enorme salió disparada de la oscuridad. Un soldado fue arrastrado instantáneamente a una habitación sombría. Una serie de crujidos de huesos resonó, seguida de silencio. Bajo la luz de la luna, había cadáveres clavados por todo el techo mientras una figura musculosa avanzaba lentamente. Con una voz escalofriante, murmuró: quiero a alguien más fuerte. La unidad de operaciones especiales levantó inmediatamente sus subfusiles y abrió fuego. Y ese día, los 6 sindicatos del crimen que habían gobernado la ciudad C durante 30 años, junto con la policía militar de clase mundial, fueron completamente aniquilados. Peter no pudo evitar dudarlo. ¿Podría un humano realmente doblar cañones de pistola con la fuerza bruta? Jiwon dijo con confianza: ese informe es información clasificada de alto nivel de las autoridades de la ciudad C. Es absolutamente real. Ella creía que con ese monstruo vigilando el Hospital Glory, atacar de frente era una tontería. Era mejor encontrar una laguna. Gracias a Ji-won, Peter finalmente pensó en una forma de entrar. Entonces le preguntó: ¿puedes ayudarme con algo? En una calle concurrida, la gente miraba confundida a Peter en la pantalla gigante. Lo que Peter le pidió a G1 que hiciera no fue nada grande, solo un simple saludo. En la pantalla gigante de la sede de Glory, se declaraba abiertamente que el 24 de agosto, Peter iría a encontrarse con el Dr. Daniel. No muy lejos, un hacker de primer nivel siguió las instrucciones de Juban, irrumpió en el servidor de Glory y publicó el anuncio. Aún así, le preocupaba que si Glory se daba cuenta, su jefa estaría en peligro. G1 sabía que era posible, pero nunca había visto a ese hombre temerario fallar una misión planeada en los últimos 50 años de su carrera activa. Pronto, un gran grupo de asesinos de clase D asignados a la operación de captura de Peter se reunió fuera del hospital. Su fuerza de combate era baja. Eran meros guardianes. La verdadera fuerza de combate eran los soldados privados de Daniel, antiguos asesinos de élite del país G, siendo incluso el más débil de ellos de clase B. Y ahora, además de los asesinos de clase D, incluso los extremadamente raros asesinos de clase A y el propio apóstol Daniel estaban presentes. Ninguno de ellos esperaba presenciar una batalla entre apóstoles en su vida. Sin embargo, la mayoría creía que Daniel ganaría. Peter podría ser una leyenda, pero habían oído que el viejo tenía casi 70 años y un cáncer en fase terminal. En ese momento,
Los hermanos Dugo declararon firmemente, Peter definitivamente ganará esta vez. Los asesinos se quedaron sin palabras. ¿Cómo pueden ustedes dos animar al objetivo que se supone que debemos capturar? Aún así, lo entendían. Después de todo, el sueño de todo novato era llegar a ser como Peter. De hecho, muchos asesinos no querían que Peter apareciera en absoluto. Su rostro ya había sido expuesto, y si venía aquí, no había absolutamente ninguna forma de que saliera con vida. En este momento, Peter, clasificado como el número 366 entre los asesinos de clase D, estaba de pie entre ellos. Los soldados privados de Daniel anunciaron, si se encuentran con Peter, tienen estrictamente prohibido luchar contra él. Acérquense a él con respeto, luego cédenlo con la pistola de tranquilizantes proporcionada. Después de todo, es el tipo de experto que puede noquear a un elefante en 3 segundos. Una vez que encuentren al objetivo, pulsen inmediatamente el timbre de emergencia más cercano para informar la ubicación. Un asesino de clase A se dirigirá allí para dar apoyo. Peter memorizó cada instrucción cuidadosamente. ¡Qué divertido! Peter iba a capturar a Peter. La operación comienza ahora. Vuestro querido abuelo Peter ha llegado. Mientras tanto, figuras importantes de todo el país B se enteraron de que Peter le había declarado la guerra a Glory. Todo el mundo discutía si Glory podría sobrevivir, y los rumores decían que la gente ya dudaba de la competencia del nuevo director general. El jefe del Estado Mayor del Ejército le dijo al nuevo director general de Glory, si ni siquiera puedes atrapar a un viejo tigre sin dientes, será mejor que te rindas antes de que nos veamos obligados a intervenir. Cho Yeon-chan, presidente de la corporación de suministros militares más fuerte del mundo, permaneció en silencio a un lado. El nuevo director general de Glory dijo fríamente, mis disculpas, no fui lo suficientemente cuidadoso. Incluso a partir de ahora, viviré más obedientemente, porque en el momento en que les mostramos un poco de amabilidad a ustedes, los viejos, inmediatamente se vuelven engreídos. El nuevo director general de repente estrelló la cabeza del jefe del Estado Mayor contra su mano y gruñó, ya que te convertiste en el jefe del Estado Mayor, deberías conocer tu lugar. ¿Me estás menospreciando, maldito viejo fósil? El nuevo director general esperaba con ansias el enfrentamiento entre su propia obra maestra y la obra maestra de su padre, Peter. ¿Quién ganaría? Mientras tanto, Peter agarró la cabeza de un doctor y la giró hacia la derecha. Se escucharon varios crujidos secos mientras el doctor se desplomaba pesadamente en el suelo. Entonces el doctor se levantó emocionado diciendo, eso se sintió increíble. Joven doctor, ¿cómo aprendió esa técnica? Peter preguntó casualmente, ¿sabes si hay un doctor aquí llamado Ruanael? Los asesinos enviados a cazarme se disfrazan todos, y el verdadero nombre del apóstol Daniel es Ruanael. Tengo que encontrarlo, pero nadie aquí parece conocer ese nombre. ¿Cambió su nombre y su rostro para esconderse? Pero una cosa es segura, Daniel está en algún lugar de este hospital. Parece que esto se convertirá en una carrera para ver quién encuentra al otro primero. Justo en ese momento, una voz llamó a Peter, Seung-go, ¿qué estás haciendo? Los asesinos disfrazados de pacientes. Los hermanos Dugo lo instaron a darse prisa y moverse. Peter preguntó, ¿dónde está Lee Yuna? Los hermanos Dugo dijeron con orgullo, ella tiene un rango demasiado bajo para venir aquí. Tú, el número 336, solo lo lograste porque estás con nosotros. Mientras deambulabas, nosotros ya registramos todo el vestíbulo. Si ves algo sospechoso, llámanos inmediatamente. Eres débil, así que te protegeremos. Entonces gritaron emocionados. Creyeron que habían encontrado a Peter. Se veía exactamente como en la foto. Peter se quedó sin palabras. ¿Cómo se parecía eso siquiera a la foto? Los hermanos Dugo se inclinaron respetuosamente y susurraron, abuelo, permítenos acompañarte afuera. En ese momento, la asesina disfrazada de joven enfermera detrás de Peter preguntó si necesitaba una jeringa. Peter sonrió y dijo, está bien, estoy seguro de que ya ha sido extraída. Se preguntó si la casa de Peter ya había comenzado. A cada anciano cuya edad coincidía con la de Peter le sacaron sangre con el pretexto de un chequeo gratuito. Y los hermanos Dugo, que querían escoltar al anciano en secreto, también intentaron mantenerlo callado. De repente, el hermano mayor Dugo fue empujado por alguien. Gritó enojado, «¿Está ciego?». Solo entonces se dio cuenta de que la persona era Lee Yuna, quien no debería estar aquí en absoluto. Lee Yuna tartamudeó diciendo que solo estaba aquí porque su hermano menor estaba hospitalizado. Luego se alejó sin mirar atrás. Viéndola irse, el hermano mayor Dugo sonrió con orgullo. ¿Qué? ¿Asustada por la dignidad del rango 333? Peter se preguntó por qué Lee Yuna había venido aquí. Jiwon le recordó a través del auricular que no era momento de preocuparse por los novatos.
Ella preguntó, ¿en tu plan para encontrar a Daniel, aún nada? Peter entendió que tanto él como Daniel se estaban buscando mutuamente, y sin exponer su identidad actual como Kim Seung-go, ¿cómo podría localizar a Daniel? Justo en ese momento, los soldados privados de Daniel advirtieron, tú, el de clase D de Glory, vuelve a holgazanear y estás muerto. Peter respondió respetuosamente, diciendo que se iría en silencio. Le dijo a Juban, creo que ya lo entendí, ya que el pescador se niega a mostrarse, tendremos que morder el anzuelo desde nuestro lado. Es hora de usar eso. Le dijo a Juban que se preparara. Estaban a punto de moverse. Juban se rió y dijo, a nuestros chicos les vendrá bien el calentamiento de todos modos. Un momento después, Peter se preparó y entró en el quirófano. El asesino de clase B conocido como Black Bro preguntó con desconfianza, ¿quién eres? Peter afirmó que era Kim Seung-go, el asesino de clase D asignado como cirujano principal de hoy. Black Bro le dijo que fuera a buscar a Peter en su lugar, y Peter respondió, pero a quien estoy buscando no es a Peter. Preguntó con calma, ¿dónde está el apóstol Daniel ahora mismo? Black frunció el ceño. ¿Por qué un simple clase de mencionaría su nombre? Peter respondió fríamente, de todos modos, no espero una respuesta tuya. Pero cuando un asesino pregunta por alguien, solo hay una razón. Pretende matarlo. Black Bro sonrió emocionado. Perfecto. Me estaba aburriendo. Momentos después, otro asesino corrió a buscar al profesor pidiéndole que echara un vistazo a lo que sostenía. Este era el quirófano de ortopedia en el tercer piso del ala este. Daniel comenzó a reír. Empezó a contar los segundos. Este fue el primer segundo, el tercer segundo, el séptimo segundo, el octavo segundo, el 10º segundo. Daniel sonrió y dijo, increíble. Pensar que despachó a un asesino de clase B en solo 10 segundos. Daniel deslizó los dedos por la pantalla para hacer zoom. Murmuró una maldición. Maldita sí. Peter, ese tipo realmente vino. Daniel le preguntó a su subordinado, ¿a dónde fue Peter después de esto? El subordinado, empapado en sudor frío, explicó, aparte de este video, todas las grabaciones de seguridad dentro del hospital están siendo borradas en tiempo real. Con nuestra tecnología, no podemos detenerlo. Le suplicó al profesor que les perdonara la vida. Daniel dijo con calma, el señor Park Sang-du también parece bastante emocionado. Su propia anticipación por la llegada de Peter ya era difícil de contener, y Grayson, Carter, Sawyer y Robert esperaban todos con la misma emoción. Daniel se preguntó si a Peter le gustaría el asiento VIP que preparó deliberadamente. Realmente quería apurarse y arrancarle la piel al veterano Peter. Juban supuso que Daniel debió haber mordido el anzuelo por completo. Antes, ella hizo que el hacker reconstruyera perfectamente las arrugas y expresiones del viejo Peter. Daniel debió de estar aterrorizado. Después de desplegar a tantos hombres, todavía lo tomaron completamente por sorpresa. Esta vez, fue Peter quien lanzó el cebo y ahora el cazador comenzaría a tender una emboscada. Mientras tanto, Lee Jun estaba en la azotea masticando un trozo de pan. No entendía por qué el poderoso apóstol Daniel quería verla. Estaba preocupada. ¿Se habrá descubierto el problema con la gente de baja? Se dio cuenta de que, a este ritmo, sus amigos también estarían en peligro, y especialmente ahora, no podía encontrarse con Kim Seung-go de ninguna manera. Justo en ese momento, una voz llamó a Lee Yuna por detrás. Peter preguntó confundido, Lee Yuna, ¿por qué no puedes reunirte conmigo? La detuvo suavemente diciéndole que no dijera cosas extrañas, explicando que él era solo Kim Seung-go, un asesino de clase D que vino aquí a comer y que accidentalmente pidió 2 pollos enteros, por lo que no podía terminárselo solo. Como todavía quedaba tiempo antes de su cita, le pidió a Lee Yuna que le hiciera compañía y le ayudara a pasar el rato. Lee Yuna pensó, si la gente del apóstol Daniel ve esto, ambos estaremos en peligro. Tenía que negarse sin importar qué. Dijo con severidad, no voy a comer contigo. Vete ahora. Peter suspiró con impotencia y le dijo que debería dejar la caja de pollo frito antes de decir eso. Lee Yuna susurró que se iría después de terminar una pieza. Y pronto apareció a su lado un pequeño montón de huesos. Después de terminar el pollo, Lee Yuna preguntó seriamente, ¿qué estás esperando? Dime la verdadera razón por la que viniste al Hospital New Glory. Ella continuó, entiendo si te cuesta confiar en mí. La primera vez que nos vimos, estaba con la gente de Basoren, y puedo ver que tú, Kim Seung-go, tienes una conexión con el abuelo Peter. No puedo ayudarte a encontrarlo, pero hay una cosa que puedo decirte con seguridad. Lo siento, Kim Seung-go. Ese abuelo recibió una bala para protegerme, lo que significa que ya podría haber fallecido. Peter interrumpió las palabras de Lee Yuna y le dijo que estaba buscando a alguien. Aunque no quería arrastrarla a esto,
como asesina de clase D, nunca debió ser convocada para la cacería. Él preguntó, esta persona te llamó aquí a solas, ¿verdad? No digas que no lo sabes. Si ese es el caso, significa que debiste haberte encontrado con el apóstol Daniel. Lee Yuna estaba a punto de explicar que esa persona no era Daniel cuando una voz fría surgió de repente por detrás. Señorita Lee Yuna, de nuevo deambulando sin escolta. Te dije que ese hombre ya ha llegado, así que debes regresar a tu sala de inmediato. El objetivo de Peter finalmente apareció. El director general del Hospital General New Glory, el apóstol Daniel. Daniel le preguntó a Lee Yuna, ¿quién es este hombre? Lee Yuna entró en pánico por dentro, pensando que el encuentro de estos dos ahora definitivamente causaría problemas. Pero Peter simplemente se inclinó respetuosamente y saludó al profesor. Se presentó como Kim Seung-heu, un asesino de clase D asignado a esta operación, diciendo que ver a un apóstol en su vida era un verdadero honor y que él, Kim Seung-go, definitivamente reclamaría la cabeza de Peter para que Daniel pudiera estar tranquilo. Durante toda la conversación, mantuvo una sonrisa aduladora. Daniel no dijo nada, mirándolo fríamente, luego le dijo a la señorita Lee Yuna que fuera a su habitación, prometiendo enviar a alguien para escoltarla de regreso después de la consulta. Después de decir eso, Daniel se dio la vuelta y se fue. Peter pensó para sí mismo que el apóstol Daniel realmente no era una persona común. Su mano ya había comenzado a entumecerse por el apretón de manos anterior. Daniel le ordenó a su subordinado que le trajera el expediente de cuando capturaron a Park Sang-doo. El subordinado se lo entregó respetuosamente, pero el archivo se deslizó de la mano de Daniel en el momento en que tocó su palma. El subordinado entró en pánico y se disculpó con el profesor. Daniel sabía claramente que era su propia mano la que resbalaba desde que estrechó la mano de ese asesino de clase D. Su mano también había comenzado a entumecerse. Daniel se preguntó si debería mantener a ese hombre llamado Kim Seung-go a su lado, sintiendo que podría convertirse en un excelente espécimen. Poco después, Peter recibió una invitación del equipo de escolta de Daniel. Peter le dijo a Ji-won por teléfono, ¿no te parece gracioso? Daniel sabe que Peter entró en el hospital, pero aún no puede encontrarlo por ninguna parte. Ji-won espetó, gracioso mis narices. ¿Has perdido la cabeza, viejo? Si te atrapan, todos estaremos muertos. Peter colgó con calma. Todavía no sabía qué era la unidad de escolta, así que se levantó pensando que lo entendería una vez que fuera allí. Un médico le dijo, para ser de clase D, has ascendido rápido. Normalmente, el profesor no selecciona personal de escolta. El médico le entregó a Peter una tarjeta de acceso que le daba entrada a todas las áreas del hospital y le indicó que recordara 3 reglas al servir a esa persona. Primero, nunca hables antes de que el profesor pregunte. Segundo, nunca cuestiones nada de lo que haga el profesor. Y tercero, bajo ninguna circunstancia debe rechazar el favor de esa persona. Peter no entendía qué significaba favor ni por qué el médico parecía tan nervioso. El médico lo instó, démonos prisa. Al profesor no le gusta esperar. El médico entonces le dijo respetuosamente al profesor que, como le había indicado, había traído al señor Kim Seung-go. Daniel dijo con calma, bien, no es tarde. Entonces comencemos la consulta. Peter sabía que no sería fácil superar esto. Los soldados personales de Daniel eran conocidos como los enterradores tipo C, cada uno al menos igual a un asesino de clase D. Eran extranjeros empapados en el olor de la sangre, no formaban parte de Gloria ni le eran leales, sino que solo eran leales a su rey, existiendo únicamente para Daniel. Todo el hospital actuaba ahora bajo las órdenes directas de Daniel. Todas las entradas habían sido selladas y la red se estaba cerrando. La recolección de sangre de todos los ancianos que coincidían con la edad de Peter se había completado y el análisis tardaría unas 48 horas. No importaba lo hábil que fuera Peter para disfrazarse, nunca podría engañar al ADN. Los médicos asesinos entendieron que, como no podía escapar, ya era una presa atrapada. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo atraparan. Peter escuchó todo su plan claramente, aunque sabía que Daniel no caería fácilmente en tal cebo. Durante la consulta, Daniel preguntó amablemente sobre la condición del paciente y organizó el plan quirúrgico como solía hacer. Peter no podía entenderlo. Si Daniel lo eligió como escolta, debía querer algo. Entonces, ¿por qué tener una consulta tan inútil? De repente, Daniel le preguntó si estaba decepcionado como escolta que no tenía nada que hacer y si era porque no había mostrado la dignidad propia de un apóstol. Le dijo a Peter que lo siguiera, diciendo que había algo que quería mostrarle. Y en todos los planos y mapas, este lugar no existía. Peter no tenía idea de en qué piso estaban ni qué había al final de las escaleras.
Comenzó a preguntarse qué pretendía mostrarle Daniel. Pronto, lo entendió. Daniel había cometido actos que enfurecerían tanto a dioses como a humanos. Daniel dijo con orgullo, aquí es donde realizo mis ideales. Preguntó si Peter tenía interés en la biología. Después de saber que tenía conocimientos básicos, Daniel sonrió diciendo que eso facilitaría la comunicación. Citó a Darwin diciendo que toda la vida evolucionó a través de la selección natural moldeada por el azar sin superioridad inherente, pero Daniel dijo fríamente, Darwin estaba equivocado. La evolución no está guiada por dioses, la naturaleza o el azar. Está guiada por mí. Afirmó que salvar a los débiles y enfermos no tenía sentido y que eliminar las debilidades, preservar la fuerza y fomentarla era el único tratamiento que tenía valor. Estaba a punto de explicar por qué el rostro de Peter llamó su atención cuando de repente sonó una estridente alarma roja. Un anuncio informó que un sujeto experimental en el pabellón subterráneo había escapado y todos los investigadores debían cerrar sus puertas hasta que el equipo de seguridad lo contuviera. Otra alerta, el sujeto inyectado con un receptor A1 había sido activado a la fase 4. El sujeto de prueba estaba ahora incontrolablemente furioso. Incluso con múltiples dardos tranquilizantes, su fuerza seguía siendo abrumadora. Todas las salidas a la superficie estaban a punto de cerrarse y a su velocidad actual, definitivamente alcanzaría la superficie antes de que la puerta se cerrara. Pero de repente, la pared junto a Daniel se hizo añicos. Daniel metió su mano a través de la pared rota, agarrando al sujeto con una presa de hierro. Dijo en voz baja, estamos discutiendo algo extremadamente importante. ¿Cómo podemos dejar que un simple sujeto de prueba nos interrumpa? Del otro lado de la pared llegó el sonido de huesos crujiendo y gritos de agonía, y pronto todo volvió a un silencio sepulcral. Daniel se disculpó con Peter. Ahora, volvamos a nuestro tema principal. Me gusta la gente fuerte. Por eso he desgarrado, desprendido y diseccionado los músculos, tendones e incluso cada célula de los fuertes, porque hay un hombre al que deseo desesperadamente superar. Señor Kim Seung-heu, vi potencial en usted. Pocas personas de su edad poseen tal fuerza. A través de usted, quiero presenciar los resultados de mi evolución. ¿Qué tan fuerte se volverá después de evolucionar? Simplemente imaginarlo es emocionante, ¿no es así? Por favor, acepte mi bendición. Con mis habilidades, puedo convertirlo en un clase A, quizás incluso tan fuerte como un apóstol. Desde el auricular, Ji-wan estaba sorprendida. Daniel era extremadamente peligroso, capaz de atravesar el cráneo de un sujeto de prueba con sus propias manos. Y Peter entendió el hecho aún más aterrador. Daniel podía sentir el movimiento más allá de la pared y sincronizar su golpe perfectamente para aplastar el cráneo del sujeto. Viendo lo peligrosa que era la situación, Ji-wan dijo, Mayor, tal vez deberías rendirte y salir ahora. Pero rendirse era imposible para él porque también sentía mucha curiosidad por el origen de ese poder. Ji-wan suspiró con impotencia. ¿Quién podría detener a un viejo testarudo? Pero Mayor, ¿no analizaron tu sangre junto con la sangre de los ancianos? Expondrás tu identidad tarde o temprano. Peter respondió que tenía un plan. Pretendía intercambiar los resultados de las pruebas. Habían pasado 48 horas, así que el informe ya debería estar en la habitación de Daniel, y planeaba usar la tarjeta maestra del escolta para entrar. Ji-wan espetó, ¿estás loco? ¿Y si te atrapan? Pero él sabía que eso no pasaría porque tenía mucho tiempo. Eran las 2:53 de la mañana. Durante la consulta, había medido con precisión el tiempo promedio de consulta de Daniel, lo que le daba 4 minutos y 30 segundos completos. Mientras cambiara los resultados dentro de ese margen de tiempo, todo estaría bien. La consulta de Daniel procedió con normalidad, cada paso siguiendo el patrón habitual. Le preguntó a su subordinado si los resultados de la comparación de la muestra de sangre de los ancianos estaban listos. El subordinado respondió que el informe ya había sido colocado en su habitación. Pero después de comparar todas las muestras de sangre, aún no encontraron ninguna que coincidiera con la de Peter. A Daniel esto le pareció divertido. En circunstancias normales, tal resultado debería ser imposible. Un subordinado sugirió, ¿podría Peter estar escondido en algún lugar como el techo? Daniel le dijo que usara su imaginación. ¿Era posible que Peter ya no fuera la persona que recordaban? En ese momento, Peter se quedó de piedra. Había calculado todo perfectamente para colarse en la oficina, pero Daniel regresó antes de tiempo. Daniel preguntó fríamente por qué un simple asesino de clase D entraría en una habitación sin la presencia de su dueño. Exigió que Peter explicara por qué estaba aquí. Peter sabía que Daniel había repetido el mismo patrón de consulta durante los últimos 2 días, pero aún quedaban 2 minutos y 30 segundos antes de que debiera terminar, y de repente se dio cuenta de que esos patrones podrían haber sido montados a propósito.
ya fuera instándolo a aceptar la bendición o mostrando con orgullo los secretos subterráneos, todo eso era para hacerle creer que Daniel había sido engañado. ¿Había sospechado Daniel de él desde el principio? Varias contraestrategias pasaron por la mente de Peter. Entonces sonrió y dijo, estoy aquí para entregarle esto. No sé qué es. El doctor John me dijo que se lo trajera de inmediato. Claro, Daniel lo agarró de repente cuando intentaba irse, notando las sutiles marcas dejadas al hojear las páginas. Nada que ver con alguien que desconoce su contenido. Y preguntó fríamente, ¿por qué estás interesado en las muestras de sangre de los ancianos registradas aquí? Un hombre que dice no saber qué es este archivo. ¿Qué es exactamente lo que te dio curiosidad? ¿Qué intentabas ver mientras te escondías en mi habitación? Si no puedes responder, entonces la verdad es obvia. Peter lo interrumpió y dijo seriamente, aunque el tono, los gestos, la apariencia y las expresiones se pueden disfrazar, hay una cosa que nunca se puede ocultar. ¿Sabes qué es? El ADN. Si no puedes atrapar a Peter, entonces significa que puede que ya no se parezca al viejo que conocemos. Fue mi arrogancia. Quería capturar a Peter tanto que actué precipitadamente. Lo siento, profesor. Debería haber pedido su permiso primero. Él lo entendió. Si Daniel sospechaba de él, podría usar esa sospecha en su contra. Como era de esperar, Daniel le dijo que levantara la cabeza y dijo con calma, tienes algo en la cara. Trabajar duro es bueno, pero no debes perder la dignidad de un miembro de Gloria. Puedes irte. Peter le dio las gracias y se dio la vuelta para irse. Daniel no esperaba que lo que había tocado fuera piel real, no una máscara, ni maquillaje, sino la piel de un joven de verdad, eliminando así la posibilidad de que Kim Seung-go fuera Peter. Daniel aplastó la tableta en su mano. Se preguntó, maldita sea, Peter, ¿dónde demonios te escondes? Este hombre era el campeón berserker de la arena clandestina. Su especialidad eran las patadas letales, conocido mundialmente como las piernas más fuertes. Un día, Daniel le preguntó, ¿es eso cierto? ¿Realmente eres las piernas más fuertes del mundo? Y luego le arrancó las piernas que le habían ganado ese título. También tomó los puños más duros del mundo y a los más fuertes entre ellos. Una vez que se enfrentaron a Daniel, todos terminaron lisiados, incluso los sindicatos criminales de clase mundial. Daniel clavó hasta el último de ellos en el techo, derrotando a todos los hombres fuertes del mundo. Sin embargo, antes de morir, todos le dijeron a Daniel, no puedes convertirte en el más fuerte, no a menos que el hombre llamado Peter ya no esté vivo. Daniel había oído ese nombre innumerables veces. Estaba harto. Se preguntaba quién era realmente Peter y qué debería hacer para conocerlo. Para convertirse en el hombre más fuerte del mundo, tenía que conocer a Peter. Daniel pensó que la última persona que vio a Peter debía saber dónde estaba. Ordenó a sus hombres que trajeran a esa mujer. Pronto, el funerario de clase A, Santos, encontró a Yuna. Le ordenó que se reuniera con el profesor de inmediato, sin hacer preguntas. Los hermanos Dugu estaban sorprendidos. ¿Quién era exactamente Yuna para conocerlo? Daniel dijo con calma, señorita Lee Yuna, puede que seas la primera persona que sobrevivió a un apóstol, uno de los seres más fuertes, casi imposibles de resistir. Al principio, Daniel pensó que Peter la había perdonado por un capricho. Sin embargo, después de luchar contra el clase A, Park Sang-du, Lee Yuna sobrevivió. Solo sabía usar un cuchillo, nada especial. ¿Cómo lograría una simple asesina de clase de mantenerse con vida? Yuna pensó, no tiene pruebas. Solo necesito fingir que no sé nada. Daniel la presionó de repente. ¿Le ocurrió un milagro a la señorita Lee Yuna? Los apóstoles, incluyéndome, tenemos una hipótesis. Desde la base de las 8 personas hasta la cámara de Park Sang-du, Peter te ayudó tras bastidores. Y como pago, hiciste algún tipo de trato con él. Una chica de un orfanato sin nada más que su cuerpo. ¿Qué podrías ofrecerle a Peter? No me digas que te convertiste en una agente doble. Daniel la interrumpió. Está bien. Sé que no tenías opción, ya que no puedes abandonar a tu hermano menor a su suerte. Escuché que tu hermano Eugene ha tenido hemofilia por años y sus últimos 3 años deben haber sido un infierno por las complicaciones. Es tan joven, da lástima, pero puedo salvarlo. El suero de 4.500 millones del Hospital Gloria puede curarlo con una sola inyección. Así que, señorita Yuna, deberías saber a quién tienes que ayudar. Peter dijo que vendrá a verme el 24 de octubre. Lo que sea que te pida, me lo informarás, y lo atraerás a la torre del reloj en el vestíbulo a las 2 de la tarde del 24. Eso es todo. Solo servirás de cebo. Daniel le recordó que ganar 4.500.000.000 en 3 años era imposible, y que salvar a su hermano significaba ayudarle a atrapar a Peter, un trato en el que todos ganan.
Añadió suavemente, te asignaré una habitación usando esta receta médica. Yuna no entendió lo que quería decir hasta que un dolor agudo le atravesó la muñeca. Daniel le había destrozado el hueso de la muñeca. Dijo fríamente, en mi hospital, nadie se queda sin estar enfermo. Si te niegas, pronto verás quién recibe esta receta en tu lugar. Nos vemos en la próxima consulta. Espero buenas noticias. Yuna fue alojada en la habitación 604. Sabía que si Daniel descubría que Kim Seung-go la había estado ayudando, ella, su hermano y Kim morirían. Pero si lo hacía bien, Eugene podría vivir. No sabía qué hacer. Alguien llamó desde afuera. Paciente. Peter sonrió. Es hora de su inyección. Yuna estaba conmocionada. ¿Estás loco? ¿Por qué estás aquí? Peter dijo que vino porque el concurso nacional de canto se estaba transmitiendo ahora. Yuna espetó. ¿Es una broma? Peter preguntó, perplejo. ¿Por qué sigues alejándome? Es por Daniel, ¿verdad? Además, ¿qué le pasó a tu brazo? Soy tu maestro, pero no recuerdo haberle roto el brazo a mi alumna. Le dijo que le dijera quién lo hizo. Su expresión se ensombreció y le preguntó, ¿qué harás el 24 de octubre? Le dijo que se reuniera con ella a las 2 de la tarde en la torre del reloj. Tenía algo que decir. Era la mejor opción que tenía. Por su expresión y sus heridas, Peter adivinó la verdad y aceptó. Las lágrimas cayeron sobre la foto de Yuna con su hermano Eugene. Le preguntó al niño de la foto, Eugene, si lo que estaba haciendo era correcto, pero no tenía otra opción. El 24 de octubre llegó rápidamente. Daniel había esperado mucho tiempo este día porque hoy era el día que Peter prometió venir a buscarlo. Daniel apenas podía contener su emoción. Así que le preguntó a Yuna, ¿dónde está Peter ahora? Yuna hizo una pausa por un momento y dijo que debía estar en camino. Las manecillas de la torre del reloj pronto marcaron las 2 de la tarde. La expresión de Yuna se volvió ausente. Esa noche, Eugene la llamó. Después de ver su foto de perfil, preguntó emocionado, «Hermana, ¿tienes 3 novios?» Yuna suspiró y le explicó que solo eran sus amigos. Eugene dijo que quería jugar al fútbol con sus amigos. Y en 3 años, quería ir con ellos al partido internacional y animar a su país. Yuna prometió que lo llevaría entonces, pero Eugene se negó. Odiaba tomar aviones, así que no quería ir, y pensaba que los boletos de avión eran demasiado caros. Yuna le dijo al niño que no se preocupara por el dinero y que se preparara para disfrutar del partido. Ya había encontrado una manera. El doctor dijo que el nuevo suero de tratamiento funcionaba de maravilla. Una inyección lo curaría, así que no se le permitía hablar negativamente. Conteniendo el dolor en su muñeca, Yuna dijo que tenía sueño y le dio las buenas noches a Eugene, luego terminó la llamada. No tenía otra opción. Esta era la mejor decisión que podía tomar, así que rezó para que Kim Seung-go cumpliera su promesa. La hora en la torre del reloj pasó de las 2 de la tarde. La sonrisa de Daniel se desvaneció lentamente. Le preguntó a Yuna por qué Peter no había venido. El lugar de encuentro que acordó con ella fue la torre del reloj en el vestíbulo del hospital. Mientras tanto, Peter estaba de pie bajo la torre del reloj en el parque, preguntándose por qué Lee Yuna llegaba tarde. Después de todo, ella había enfatizado claramente ese día, la torre del reloj en el parque. Yuna sabía que si Daniel descubría que quien mató a las 8 personas no era Peter, sino Kim Seung-go, Kim moriría sin duda. Ahora los mostradores, los puntos de servicio y el vestíbulo estaban llenos de los hombres de Daniel. No importaba cuán fuerte fuera Kim, venir aquí sería demasiado peligroso. Así que Yuna esperaba que Kim Seung-go simplemente hubiera huido. Desde que apareció el sospechoso Kim Seung-go, nunca había dejado de dudar, pero también fue la primera vez que se dio cuenta de lo feliz que se sentía al comer con alguien, la primera vez que compartió momentos de alegría con alguien, la primera vez que confió en alguien en un momento de crisis. Y Kim Seung-go, también fuiste la primera persona que intentó descubrir seriamente en que soy buena y pensó cuidadosamente por mí. Entonces, ¿cómo podría traicionar a alguien así? Daniel preguntó fríamente, señorita Lee Yuna, ¿qué está pasando? La voz de Yuna temblaba mientras decía, después de ese día, nunca volví a ver a ese abuelo Peter. Nunca me contactó. Dijiste que tratarías a mi hermano, así que mentí. Realmente no lo he visto. Lo siento. Cayó de rodillas diciendo que realmente no sabía nada, pero que podía hacer cualquier cosa. Era buena limpiando y había estado entrenando duro, así que le suplicó que no le hiciera daño a su hermano. Daniel dijo con severidad, señorita Lee Yuna, aún así no lograste traer a Peter. Es desafortunado, pero no hay nada que hacer. Debo eliminarte. Como no pudiste traer a Peter, ya no tienes ningún valor. En ese momento, la alarma de incendio sonó de repente y el anuncio pidió a todo el personal y a los pacientes que mantuvieran la calma y evacuaran.
Los hermanos Duggo también salieron corriendo para escapar. Todas las salidas de emergencia del hospital se cerraron simultáneamente. Los hermanos Duggo, que ya habían escapado, no tenían idea de lo que estaba pasando, mientras que un gran número de personas seguía atrapado dentro del hospital. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué no olía a humo? Ordenó a sus hombres que lo comprobaran. Yuna también estaba confundida. ¿De dónde salió un incendio de repente? De repente, la transmisión preguntó, estudiante Lee Yuna, ¿por qué lloras? ¿No he llegado ya? Yuna se quedó helada. Kim Seung-go, ¿por qué estás aquí? Él respondió, ¿no acordamos vernos frente a la torre del reloj? Sabía que si hubiera un incendio real, la gente normal correría hacia un lugar seguro, pero ninguna de estas personas estaba escapando, lo que significaba que no eran personal médico ni pacientes reales, sino asesinos esperando aquí la oportunidad de matarlo. Daniel estaba perplejo por el amí en las palabras de Kim Seung-go y preguntó si había venido a rescatar a Lee Yuna. Daniel sabía desde hacía tiempo que Kim Seung-go no era una persona común, y por eso se había interesado en él, pero los que estaban aquí ahora eran miembros de la sociedad funeraria de la ciudad C. En los lejanos suburbios de la ciudad C, los niños rara vez vivían lo suficiente para crecer. La mayoría moría joven porque allí moría alguien todos los días. El lugar se llamaba la aldea funeraria, donde la ley era la supervivencia del más fuerte. Secuestros, drogas, comercios ilegales, la sociedad funeraria, que controla todas estas industrias oscuras, se ha convertido en la organización más fuerte del país G. Y hoy, los 100 supervivientes más fuertes de allí estaban presentes. Daniel preguntó, bueno, ¿tienes la confianza para enfrentarte a 100? Señor Seung-go, como dije antes, veo potencial en ti, lo que significa que eres un cachorro de tigre. Si te criaras bajo mi cuidado, podrías convertirte en el depredador más fuerte, pero por ahora, no puedes vencer a una verdadera bestia. Así que deja de jugar a jueguitos infantiles de amistad. Sométete a mí y te criaré adecuadamente. Kim Seung-go no respondió. Solo se encogió de hombros. Daniel entendió al instante lo que eso significaba. 2 asesinos de clase B de la sociedad funeraria saltaron gritando con arrogancia, no vivirás mucho tiempo, cachorro de tigre de clase D. Al instante siguiente, los 2 arrogantes asesinos de clase B ya estaban muertos. La escena conmocionó a todos los presentes. Daniel no esperaba que Kim Seung-go los matara sin siquiera mirar hacia arriba y con un golpe letal directo. Kim Seung-go le preguntó a Daniel, bueno, ¿todavía me ves como un cachorro de tigre?